En un mundo lleno de historias y aprendizajes, surge una voz que inspira y transforma. Él es Edwin Mauricio García, conferencista internacional, músico católico, escritor, empresario y psicogenealogista, guiado por Dios y profundamente dedicado a su familia. Bienvenidos a Mundos, un espacio donde cada conversación es una ventana y cada reflexión un camino. Amigos, ya se acerca la temporada navideña en JK Tendencias by Carito Parra, lo saben. Estaremos premiando a todos nuestros clientes que adquieran un valor de más de $15 en compras para que sean parte de un sorteo por un pavo navideño. Así que JK Tendencias, más cerca de ti. Hermano, ¿cómo le va? Qué gusto. Muchas gracias por aceptar esta invitación a Mundos. Y ¿qué le trae por Méndez? No, gracias primero que todo, Johnny, por la invitación. Y pues, al final del día, la palabra, la predicación, las conferencias, una gran amistad con el Padre. Y pues, siempre que hay la oportunidad, encantado de visitar. Amigos, esto apenas va a comenzar. Prepárense, preparen sus aperitivos, preparen su bebida porque va a estar muy interesante. Hermano, contemos, si queremos resumir, yo sé que es prácticamente imposible, el mundo de Edwin Mauricio. ¿Cómo sería actualmente? A full con muchas cosas. Pues bueno, tengo el tema de mis conferencias, de mis viajes. Aparte de eso, estoy involucrado en el mundo empresarial, llevando algunos proyectos empresariales adelante junto con otras personas. Y como papá y como esposo, ¿no? Que al final del día nuestros hijos también nos demandan tiempo y al final uno tiene que tomar una decisión. O sea, o te quitan el tiempo o se los das con alegría y pues prefiero dárselo también con alegría. Y claro, eso nos demanda mucho tiempo, pero estoy feliz, estoy contento. Una de las consultas que me pidió nuestro amigo Fabián que le haga es ¿cómo usted alcanza a distribuir su tiempo con tantas responsabilidades? O sea, tienes que aprender a ser un poco más disciplinado. Okay. Y a ver, pero en la vida real, o sea, quisiera darte como la fórmula mágica, pero en la vida real uno tiene que aprender a jugar con las circunstancias, con lo que hay. O sea, por ejemplo, me levanto muy temprano todos los días, mientras mi esposa ve a los enanos, yo hago el desayuno, luego salir al tema de oficina. Tenemos siempre algunos pendientes, entonces hay cosas que tienen más prioridad, que se las va despachando rapidito y otras que son para después, pero tienes que dedicarle tiempo. Eso implica los proyectos personales, como hasta los deberes de los niños, porque me toca ahí ponerme a dibujar en eso de que los profesores le mandan la tarea a los niños, pero termina siendo los papás la tarea. Entonces, en medio de todo eso, pues trato de irme organizando, siempre llevo una agenda. Hay cosas que quedan pendientes y pues la idea tampoco es pegarse un tiro por eso, ¿no? O sea, porque uno tiene que dar su mejor esfuerzo al final del día. Eso del perfeccionismo, dejarlo a un lado, ¿no es cierto? Hay una diferencia entre ser perfeccionista y buscar como la excelencia, por así decirlo. Sí, o sea, de mi parte, o sea, mi compromiso personal es tratar de dar lo mejor. Ya. No me sale siempre perfecto y pues gracias a Dios vivo rodeado de personas que, o sea, cuando algo tal vez no está saliendo como debería, me lo hacen saber, me lo muestran y desde ahí yo trato también como de dar mi mejor aporte, pero, o sea, que se convierta en un estrés, la perfección, hay que tener cuidado con eso, porque a veces, si no sale perfecto, ¿cierto? Te ponen como un mediocre y no necesariamente es así, tú tienes que ser consciente de que lo haces lo mejor que puedes y ahí ya empiezas a hacer del lado de la mediocridad. Pero si lo haces con conciencia, dando tu mejor esfuerzo, las cosas funcionan. O sea, hay una ligera línea entre perfección y excelencia, ¿no? Y se trata de no caer, porque muchas veces el ser perfeccionista limita a que uno, en vez de sacar 10 trabajos, saque uno mal hecho y los 9 están ahí. Hermano, otra de las cosas que a mí me interesa muchísimo es, por ejemplo, acá nosotros vemos una versión de Edwin Mauricio, el predicador católico, el cantautor católico, y, o sea, es un ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo es ese entorno ya en Quito, en donde usted pasa? ¿Sus amigos lo ven de esa manera? ¿Cómo es? ¿Está todo el tiempo con una compostura diferente a ellos para intentar ser un ejemplo? ¿O cómo es esa? Mira. Pues trato de ser el mismo en todo lado, ¿no? Al final, yo sé que a veces es un poco complejo, o sea, porque ciertamente cuando estamos en espacios diferentes, ese espacio nos demanda también, pues hasta una actitud. Por ejemplo, tenemos el tema de la oficina, tengo que atender también clientes, tengo que estar en negociaciones, tengo que estar liderando equipos. Entonces, me gusta ser muy natural, me gusta ser muy bromista, me gusta
Me gusta también un poco el tema de la informalidad para que la gente se sienta más cómoda. Pero esa es como mi dinámica del día a día, ¿no? ¿Cómo me verán? Pues técnicamente tendríamos que preguntarles a ellos, pero como yo me siento, pues claro, cuando uno está en un escenario, uno va a lo que va, tiene que decir todo lo que tiene que decir, pero ya cuando uno deja el micrófono de la conferencia y un tipo común y corriente con las luchas de todo el mundo, que haciendo ejercicio, que cuidando la dieta, que pues a veces se me va una palabra de más o a veces... Y eso es lo chévere. Eso sí, es lo chévere. Porque, o sea, en una prédica, uno no se duerme, ¿no? Usualmente se van a decir, no, pero con Edwin Mauricio es completamente lo contrario. Qué bueno. Está ahí, tal vez con una broma. Y ahí viene algo interesante. Porque este tiempo que pasa con sus familiares, tal vez estos tiempos que pasa con sus amigos o en el trabajo es de donde saca muchas de las historias que sirven, ¿no? Para predicar. ¿Cómo es eso? O sea, un predicador anota o si no son historias que se le quedan. ¿Cómo va guardando esas experiencias que luego cuenta y come? No, sí, bueno, cuando uno arma las conferencias, pues a veces uno, o sea, tiene ciertas historias, ciertos ejemplos que uno los puede poner ahí. En ese momento a veces uno no se acuerda de todo, pero ya cuando uno está desarrollando el tema y cuando ya está en el escenario siempre vienen como muchas ideas. Uno corre el riesgo inclusive de centrarse dando un montón de ejemplos y perderse del hilo de la conferencia como tal. Pero yo creo que todo nos pasa, o sea, en la vida cotidiana todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades. Trato de que la gente también se dé cuenta de que a pesar de ser predicador, de dar tantas conferencias, bueno, yo tengo las mismas luchas que todo el mundo. O sea, soy temperamental, he heredado eso de mi familia paterna. Pues tengo una esposa, tengo unos hijos. Entonces, claro, hay gente que se puede hacer la idea de que uno llega a la casa y suenan los ángeles y que bella y bestia son, pues así, o sea, y a veces uno llega a la casa y el niño está llorando, la nena está estresada, la mamá, mira qué pasa. Y es la realidad de los hogares. Palabras más, palabras menos, todos la vivimos. La gran diferencia es cómo decides manejar eso. O sea, hablando de las historias, te pongo un ejemplo, que ya voy a subir un pequeño video en mis redes de ese tema. Mi hija me dice, papá, quiero conocer la nieve. Ya. Entonces, bueno, hay que llevar a la nena que conozca la nieve. Como papá, pues uno trata de concederle lo que los hijos piden, o sea, que sean cosas buenas. Armamos paseo al Chimborazo, quedándonos en una hostería, bien chévere, bacán. Y salimos 4 de la mañana de la casa y a las 5 y pico pasando un peaje, ya mi carro no funcionó más. O sea, se dañó, entraban las marchas, pero no avanzaba. ¿Y cómo prepararse para eso, no? No, o sea, me comí el disco de embrague, así que ya, con el impulso que traía, logré arrimarme al filo. Estaba en plena Panamericana, por suerte no había mucho tráfico. Teníamos 2 opciones, o nos amargamos. Que era la más como... Sí. O sea, y que es una lucha también interna. O convertimos esto en una aventura, hermano. Y empecé a filmar cómo me subía en el carro a la grúa, todos metidos ahí al lado del chofer en la grúa. No, pues es que nos pasó de todo, ¿no? Tuvimos que empujar después el carro hasta la mecánica, pedir carros puerta a puerta, pedir otro carro para llegar al Chimborazo. No, nos pasó un montón de cosas, pero no es que toda la vida no es así. O sea, hay cosas que uno realmente le molestan pero cuando estás rodeado de tu familia tú tienes que tomar una decisión. O te amargas o sacas lo mejor de ese momento, ¿no? Que, o sea, es un desafío, ¿no? Con mi esposa tuvimos que respirar más de una vez, pero lo logramos. Sí. O sea, el mundo al fin y al cabo está ahí, ¿no? Y uno decide con qué ojos verlo sería. Claro. Porque fácilmente esta situación, imagínense en la Panamericana, un montón de vehículos, los niños tal vez con hambre, ya con sueño. O sea, y de eso se trata la vida, ¿no? Cada experiencia tiene su porqué y de ahí uno aprende. ¿Hay nervios cada vez que va a una prédica o se acabó ya eso? No, yo sí siento nervios. Entonces, claro, hay gente que asume que como uno ya está siempre al frente. Y sonriendo. Sí. O sea, usted nota una vibra muy positiva, tranquila, que uno es como acá.
Ok, vamos a... No, no pasé de todo, pero ya te digo, anoche tuve una conferencia aquí en la parroquia, hoy también, y claro, y hasta un minuto antes cuando el padre está haciendo la introducción, yo siento nervios, no pánico, gracias a Dios el pánico ya, no. Es la diferencia. Sí. Sí. Los nervios es como esa sensación Una adrenalina. que ya mismo llega, etcétera. Como yo Pero, claro, pero pánico es literalmente sentirte bloqueado. Entonces, gracias a Dios, ese pánico escénico ya no. Pero los nervios siempre están. Entonces, te topas todo tipo de situaciones, gente con unas caras terribles, escuchándote. Pero ya he aprendido, por ejemplo, que a veces, claro, yo he visto unas caras y digo, este man, o sea, Esto no distrae. a veces sí, ¿no? O sea, Un bostezo también. claro, sí. Entonces, pero, claro, yo dije, que me miraba o sea, con tanta indiferencia, con tanto desgano, después, al terminar la conferencia, se acercó y me agradeció. Yo me quedé sorprendido. Dije, al final, la cara no siempre es una referencia, porque esa persona pudo haber estado meditando, pudo haber estado golpeada por la vida y tal vez no estaba tan expresivo, pero la palabra le llegó. A veces hay personas también que se están riendo y uno piensa que se están riendo de uno. ¿Le ha pasado? Durante la conferencia, bueno, depende del momento, ¿no? Porque si estoy haciendo un chiste, si estoy haciendo algo, y entonces yo sé que a veces lo que digo puede generar comentarios entre las personas, pero depende del lugar, depende del momento. Yo sí soy de las personas que si veo que alguien ya literalmente se distrae y está como en otro cuento, yo sí paro la conferencia y le digo, hey, pues páreme bola, hermano, porque mire todo el esfuerzo que hacen para traerme y usted distraído, o sea, claro, y a veces se quedan como bloqueados, ¿no? Pero, o sea, yo sí soy de esos, o sea, y les digo, no saben a quién trajeron. Entonces, ya cuando haces eso con uno, los demás no se te van a distraer. Pero cuando es un escenario grande es bastante complejo, ¿no? No puedes en un coliseo, 4,000, 5,000, 10,000 personas, pues hacer ese chiste. Y a veces es como complejo porque cuando tienes tanta gente, la gente te escucha, pero uno ve que las personas están bastante atrás o distantes y uno tiene que ser muy enfocado en lo que dice. Pero a veces hay cosas que pueden distraer, pero uno tiene que aprender a enfocarse también. Al principio, cuando hubo estas primeras prédicas, o sea, o mejor dicho, su primera prédica, no había esto de confundir tal vez el nombre Abraham con Noé o personajes bíblicos. ¿Le ha pasado alguna vez algo así? O sea, enredos, o sea, a veces lo que me sucedía al inicio es como cuando tú ves lo que has preparado y las letras te bailan de los nervios y de la preocupación. Confundir tanto así nombres, o sea, como no mucho, sino que a veces encontraste un ejemplo y te fuiste por otro lado, o sea, como pierdes el hilo de la conversación o ponerte muy nervioso y algo importante es que se sienta natural, que se transforme casi en una conversación. Entonces, eso sí, como en un primer momento, pero de ahí como, o sea, que se me borra el cassette, no tanto, pero sí, nervios hubo y errores hubo. No, bueno, y también muchas personas han de estar escuchando este podcast y se han de haber fijado en el acento. Y me va a decir, ¿por qué no le pregunta eso? Y yo justo le decía, hermano, a veces peco en que como yo ya conozco su historia, soy egoísta y quiero conocer más a fondo, pero para las personas que recién están conociendo a Edwin Mauricio, ¿de dónde viene usted y cuántos años ya está aquí en el país? Bueno, yo soy colombiano, mis padres son colombianos, toda mi familia es colombiana, llegamos a Ecuador hace algunos años. Yo llegué aquí a terminar mis 2 últimos años de escuela. Okay, y de ahí sí hice todo el colegio, pero pues constantemente en contacto con la familia en Colombia, viajando, entonces nunca he perdido el contacto con mis raíces, pero claro, de ahí ya me desarrollé acá, aquí estudié, aquí tuve como... no, cuando llegamos a La Tacunga, cuando llegamos a Ecuador. De ahí me fui a estudiar en Loja, de Loja pasé a Quito, pero antes en Colombia, nosotros somos de Bogotá fuimos a Cali, de Cali pasamos a La Tacunga, después yo me fui a estudiar en Loja, Loja regresé a Quito, y o sea, mi vida ha sido como viajar, conocer muchos lugares. Entonces, sí, ya me casé acá, mi esposa es cuencana, mis 2 hijos son quiteños, pero no, trato siempre como de estar muy en contacto con mis raíces. Bueno, ¿y cómo gestionó usted eso de estar cada año viajando? Justo, bueno, cuento esto en manera de anécdota, conversaba con una de mis estudiantes y los papás son militares, entonces cada año tienen estos cambios de trabajo y ella me decía,
profe, yo sufro mucho porque no puedo tener amigos, porque yo me encariño y luego sufro cuando me voy. Pero en cambio usted, ¿cómo lo tomó eso? Porque me imagino que no, más bien usted lo aprovechó a ser muy bueno para la socialización, ¿o no es así? Pues a ver, cuando empezaron los viajes de mi familia, yo era muy pequeño. Ya. Pues ahí no es que opinas mucho, ¿no? O sea, subas y vamos. De hecho, me decía, mi familia me cuenta una anécdota que cuando nosotros íbamos a viajar de Bogotá a vivir a Cali, Ya. de una ciudad a otra, me contaron, ya los niños, yo le decía a mis tíos y a mis primos, me voy para otro país, porque Cali era otro país, y me decían el del otro país. Y luego se cumplió, vinimos a Ecuador, ¿no? Y pasamos a otro país. Cuando llegamos a Ecuador, como te decía, yo estaba en mis 2 últimos años de escuela. ¿Qué expectativas tenía yo? O sea, sí me dio pena de un par de amiguitos por ahí que sientes como chuta, ya nos vemos. Pero era más la emoción de lo que venía. Yo quería saber qué dibujos animados veían en Ecuador. O sea, a qué se jugaba acá. Yo estaba como en esa mente de niño, ¿no? Y lo tomé bastante bien. Más bien, en el caso de mis hermanos mayores, ellos ya eran adolescentes. Entonces, cuando tú eres adolescente, tú ya haces amistades un poco más fuertes. Y yo creo que tal vez para ellos sí fue un poco más desafiante. Mi hermano menor llegó a Ecuador siendo un bebé. Entonces yo llegué como en esa infancia. Son 3 hermanos. Somos 4. A 4 hermanos. Entonces, eso me facilitó mucho a mí. Entonces de ahí yo estuve en 3 escuelas, una en Bogotá, una en Cali, una en Ecuador. Ya cuando pasé al colegio, hice todo el colegio en una sola institución. Y cuando me gradué, pues ya decidí cambiar de ciudad, estudiar. Pero fue mucho más manejable porque, de hecho, durante mis años del colegio viajaba, que encuentros juveniles, que retiros, que una cosa. Entonces ya, para mí ha sido un poco más fácil esto de movilizarme, ¿no? Pero empezó de niño y por eso creo que me golpeó menos, ¿no? O sea, ya se acostumbró, por así decirlo, y más bien aprovechó esto para ir. Sí, una dinámica que a la larga me ha servido. Entonces no sirvo para estar mucho tiempo encerrado. Bueno, ¿y la fe que usted tiene ya viene de familia o cómo se fue incorporando en usted? Hablando de la fe católica. Vengo de una familia católica. Mis padres se esforzaron siempre por darme una educación en colegios católicos particulares. Sobre todo ellos hacen su esfuerzo por darnos lo mejor. Perdón. De ahí, en ese proceso, no es que, o sea, mi familia era de misa siempre, todo el tiempo, y que las oraciones, no, o sea, pues me daban como esa libertad de poder decidir. Desde pequeño sí tuve como ese interés por las cosas espirituales, como de rezar, de ayudar. Eso estaba en mí desde pequeño. Pero mi encuentro personal con Cristo se da en un grupo juvenil al que me invitan, donde voy no por fe. Me dijeron que había una chica a la que yo le gustaba, entonces dije, señores, por aquí es el camino. Y claro, fui, la chica, pues no fue cuando yo fui, hay toda una historia en mis redes de eso, pero el punto es que me impactó ver sobre todo a los jóvenes, a los muchachos que eran alegres, que eran locos, que tocaban en la misa, que salían a jugar fútbol, y me pareció un ambiente bastante chévere. O sea, no es nada aburrido en comparación. Claro, no, para nada. O sea, de hecho era mucha adrenalina había ahí, o sea, me encantó. Y claro, yo fui primero por la chica, me quedé por los amigos, y cuando ya me di cuenta ya estaba muy enamorado de Dios. Entonces eso fue lo que ayudó a ir sembrando en mi corazón ese deseo, primero que todo, de servir a Dios, y luego de que muchos más jóvenes lo conozcan. Entonces, en ese momento mi aspiración no era ser un predicador ni un conferencista a tiempo completo, pero llegó un punto donde dije, no, quiero que toda mi vida sea servir a Dios a través de la palabra, a través de la música, a través de todo lo que pueda hacer. Y eso fue todo un proceso, madurar, ¿no? Pero todo empezó en el grupo juvenil. Bueno, y cuando usted comenzó a ir al grupo juvenil, hubo un cambio. La gente a veces, y aquí me gustaría hacer una pequeña crítica, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un retiro, mandan al hijo y una semana, obviamente, tal vez el hijo vivió una experiencia fuerte, está cambiando, pero a la primera los hijos, no valió para nada esto, no cambiaste nada, y comienzan de nuevo. Esto no es así, ¿no es cierto? No es mágico, por así decirlo. No. Esto es ensayo y error. O sea, uno se equivoca, no mete la pata, no cae y se levanta todo el tiempo. Entonces, cuando yo fui al grupo juvenil, o sea,
Y de hecho iba mi hermano un tiempo, conocí grandes amigos. Mis papás siempre me han dado como esa libertad. Al final del día era ir a la iglesia, ¿no? Claro. No era ir a juntarme con los malandros del barrio. Entonces, no, en ese sentido no doy muchos dolores de cabeza. Pero, claro, si tal vez yo no tenía una buena nota, el castigo de mis padres era no dejarme ir a la iglesia. Wow. Entonces mis compañeros del colegio se me burlaban, no, o sea, esos castigos más chimbos. Pero me encantaba estar ahí, pero es un proceso, ¿no? Y para los padres que tienen a sus hijos que vayan a grupos juveniles, entender que no se transforma de la noche a la mañana. Aparte son pocas horas las que están ahí los chicos, ¿no? Y el trabajo es padre e hijo también. Claro, sí. Lo ideal es que la experiencia de Dios se tenga primero en O casa. sea, se puede sembrar esa semilla, pero los papitos tienen que ir. Obvio. No, de hecho, para los que estamos en el camino de la fe ya comprendemos que la responsabilidad espiritual primera es de nosotros los padres hacia nuestros hijos. Enseñarles a orar, enseñarles a amar a Dios, enseñarles a servir. Porque ese es como el hogar, la familia, es la primera iglesia. Es el primer lugar donde uno aprende a amar a Dios. Pero, claro, hay cosas que yo no le puedo dar a mis hijos por más que quiera. Y uno tiene que ser realista con eso. ¿Cómo de qué estamos hablando? Por ejemplo, como el poderse... Yo no puedo tener con mis hijos una relación de amigos entre iguales. Wow. O sea, a mí me gustaría, tal vez, hermano, extender un poquito. Muchos, por ejemplo, en mi casa, ¿no? Mi padre dice, no, es que nosotros somos más que hijos, amigos. Pero hay una línea, Claro. una línea que tal vez no se puede cruzar, porque tal vez, en mi caso no, tal vez ya por la madurez, por la edad, uno entiende y igual respeta, pero para un adolescente tal vez se puede sobrepasar, ¿no? Como que dice, Claro, es que mira, muchas veces se dice eso buscando una cercanía como tal, ¿no? Como para que no haya tanta distancia. O sea, pero uno tiene que entender cuál es el lugar de uno. O sea, los padres son padres, los hijos son hijos. O sea, y jamás mi hijo va a estar a mi nivel y no lo estoy haciendo de menos, porque yo llegué primero antes que él y mi función es criarlo, es formarlo, es prepararlo para la vida. Entonces yo nunca puedo estar al mismo nivel bajo ningún concepto y eso no es hacerlo de menos. Entonces mi hijo, mi hija tendrán amistades con las que estén al mismo nivel. Entonces yo no le puedo dar a mi hijo esa relación entre pares. No se la puedo otorgar. Pero un grupo juvenil sí se la puede dar, Claro. donde entre pares conozcan y practiquen la fe. ¿Me explico? Sí. Donde entre pares, ¿y qué pasa? En el grupo juvenil, ¿qué pasa? Historias, te enamoras, te rompen el corazón. Perdón, a veces te dicen, ay, van alcahuetes a la iglesia, se están enamorando. Es parte de los procesos normales. Yo me enamoré en el grupo juvenil, me rompieron el corazón en el grupo juvenil. Pasa, o sea, pero qué mejor que eso pase en la iglesia, donde alguien me va a guiar, me va a decir, mi hijo, eso pasa, no te resientas, a que pase fuera, donde muchas veces te van a decir, desquítate de esa mano, lo que sea. Entonces, aquí sí hay un punto muy importante y bien que lo topas, porque en el caso del entorno familiar es importante que uno entienda cuál es la posición que uno ocupa. Entonces, por eso te decía, los padres somos padres. La relación padre-hijo ya tiene un grado de amistad implícita, pero recuerda que ya te digo, la amistad verdadera es entre pares, pero la relación padre-hijo abarca mucho más que una amistad, porque tengo que prepararlo para la vida. Y también uno como hijo, o sea, ve como un referente al papá, ¿no? Como que ese superhéroe en donde a veces con un amigo, por ejemplo, yo le puedo contar, no, estoy triste, estoy desganado, pero a veces uno escuchar eso al papá, o sea, uno le destroza, ¿no? Porque piensa siempre, no, mi papá es fuerte, mi papá puede con todo, entonces también ahí está un punto. Sí, o sea, con los padres es un proceso, porque, a ver, sería lo ideal, pero en la práctica hay hijos que crecen sin padre, o hay hijos que crecen viendo un padre alcohólico, o un padre que está presente pero no hace presencia en la vida, ¿ok? Entonces, muchas veces el niño se desilusiona o ni siquiera alcanza a desilusionarse porque ya de entrada no hay una participación del padre. Pero claro, ya digo, ahorita yo estoy en etapa de romance con mi hija. O sea, ella me besa, me abraza, nos abrazamos todo el tiempo, nos decimos que nos amamos. Sí, pero llegará la adolescencia y yo pasaré de ser el amor al villano. Claro, O sea, sí, ya lo veo venir. Pero entonces, y claro, yo siembro ahora para que cuando llegue esa adolescencia ya haya una conexión entre los dos fuerte, ¿ok? Como te digo, de padre e hija, no entre iguales. Y después tengo que prepararla para que vaya. Por eso yo explicaba en una conferencia cuál es la diferencia entre el amor con tu pareja y el amor con tu hija. Ya.
No sé si tú tienes hijos. No todo. Ya, cuando llegue el momento. Entonces, por ejemplo, yo tengo un varón y una nena. Entonces, a mi hija yo la amo y me esfuerzo para amarla, para que pudiendo quedarse, se vaya. Pero a mi esposa yo la amo, para que pudiendo irse, se quede. Wow. Ella es libre de, mi esposa es libre de irse, por más que estemos casados, que tengo el anillo. O sea, eso es mi compromiso personal, pero yo no puedo retenerla a la fuerza. Si ella quiere irse, se puede ir. Pero yo la amo para que pudiendo irse, se quede. Pero mi hija, pudiendo quedarse, tengo que amarla para que se vaya. Porque la función de un padre es entrenar a sus hijos para la vida. O sea, amor es igual a libertad, ¿no? En este caso, o sea, su pareja decide quedarse porque le ama. Claro, sí. Ese es el arte. De hacer Wow, que, o sea, ¿qué nivel de madurez, ¿no? Para alguien decir, o sea, se supone que deberíamos todos pensar así, pero la mayoría de parejas, no, te quedas y por eso hay estos noviazgos tóxicos en donde termina y no están. A ver, pero es que hay que ser, mira, muy realistas. Yo llevo muchos años trabajando con familias, en temas de pareja también. Me especialicé en psicogenealogía, que Sí, es justo como el entorno familiar. Pero, Sí. mira, inclusive yo he realizado acompañamientos donde he tenido que decir hasta aquí nada más. Por tu bien, huye, sal de ahí. Claro, me van a decir, ay, en la familia. Sí, a ver, es que siempre hay es que no es una fórmula que se aplica a todos por igual. Siempre hay un contexto, siempre hay un análisis. Lo ideal siempre es salvar la familia, rescatar. Pero cuando ya literalmente corre en riesgo físico la persona, cuando ya una vaina se ha convertido en algo tan tóxico, tan dañino, o sea, es mejor una separación. Pero hay gente que dice, no, esto no da para más. No, es tu orgullo personal. O sea, yo me doy cuenta de que sí hay material para salvar un matrimonio, pero a veces es ese resentimiento personal que no te deja. Entonces digo, no, lo tuyo es cuento, lo tuyo es exageración, lo tuyo es orgullo personal y desde ahí tenemos que trabajar. ¿Sí me explico? Sí, o sea, y también es ser dependiente, ¿no? O sea, ser dependiente emocionalmente de la otra persona y se quiere separar. Claro. Hermano, y así, yo ya supuse que este episodio iba a ser así. Imagínense, nos fuimos del grupo juvenil a temas de padre, hijos, parejas. Hermano, regresando acá porque no quiero ser egoísta y quiero que conozcan la historia de mi hermano aquí, Edwin. Hermano, ¿cuándo es el momento en que dentro del grupo juvenil coge una guitarra y se da cuenta de la voz que tiene o cómo alguien le dice, Edwin, venga acá al grupo de la iglesia, al coro de la iglesia? ¿Cómo fue esa parte, esa etapa? No, o sea, yo no llegué cantando. De hecho, yo me acuerdo que mi mamá me decía, tocas lindo la guitarra, pero cantas feo, así. No. Sí, ¿quién como una madre para serte sincero, no? Sí. Pero es que cuando yo llegué, mira, hay un texto de la escritura muy lindo cuando Dios, viendo a sus personajes de la Biblia como tal, toma a este personaje sacado de las aguas, ¿no? Moisés. En Egipto, ¿se acuerdan que huye? Y en el desierto Dios se encuentra con él y le dice, ¿qué tienes en la mano? Y él tenía una vara. Dice, tengo una vara, dame la vara. Y la suelta y se convierte en serpiente y esa vara la lleva durante todo ese proceso de liberar al pueblo. Entonces, ¿qué tienes en la mano? Yo no sabía tocar guitarra, yo no sabía cantar, yo lo único que tenía era mi alegría de un muchacho. Dios tomó mi alegría y la convirtió en una herramienta para acercarme a otros jóvenes. Y cuando yo llegué al grupo juvenil, ya había un ministerio de música, donde tocaban y cantaban. De hecho, los amigos míos, los más cercanos, estaban en el ministerio. Entonces yo decía, qué chévere. Y alguno me dijo, oye, ven, te enseño a tocar la batería. Yo empecé tocando la batería. ¿Todavía no tocaba? No, nada, o sea, solo batería, y en una batería eléctrica. Entonces me iba a las tardes allá, tocaba la batería, y pues de ahí ya empecé tocando la batería. Pero a veces el guitarrista faltaba o a veces había alguna novena y tú no vas a tocar la novena solo con batería. Entonces dices, y ahí me interesé por la guitarra, veía como esa necesidad. Y claro, en el grupo juvenil cada uno te tocaba 2, 3 instrumentos. Un amigo me prestó un cancionero de rancheras de Vicente Fernández y ahí estaban los acordes, me los aprendí. En eso sí fui muy autodidacta. Y ya en el tiempo me fui de largo, ¿no? Y ya pues, la batería quedó atrás. E hice de la guitarra mi instrumento. Sí, es muy práctica al final del día. Perdona, y comienza a tocar estas rancheras, ¿no? Y la voz. O sea, ¿fue para aprender a tocar que comenzó a cantar? No, o sea, uno toca, otros metan y a cantar. Pero cuando empiezas a tocar guitarra, lo primero que se educa es el oído. Sí. Uno entiende que es estar desafinado. Claro. Entonces ya tocando guitarra en la práctica todo el tiempo, el oído se empieza a educar y cuando uno canta,
o inclusive no, inconscientemente he tratado como de pegarle a la nota. Entonces ya en el tiempo fui como aprendiendo, fui afinándome. El padre contrató un músico, un profesor de conservatorio que nos dio unas cuantas clases, pero ya como perfeccionar un poco más fue ya cuando salí de la Tacunga. Ya fui a Loja, y en Loja es una ciudad musical por excelencia. Sí, ¿no? Los mejores músicos saben decir, bueno, de al menos la música ecuatoriana. ¿Sabes? No, tú vas a donde, por ejemplo, Quito, tú vas al Teatro Sucre o a la Sinfónica. Hay lojanos, o sea, entonces, y claro, rodeado de ese ambiente, o sea, era mucha emoción y claro, ya me preparé un poco más, ahí ya me fueron puliendo con técnicas, entonces no es que llegué a un grado tal, todavía tengo que seguir aprendiendo, pero por lo menos me defiendo. Y luego ya como de ahí, no obviamente en misa, pero ahí viene una novena, no había quien cante, pues uno se mete a cantar ahí. Ya diferente fue cuando ya vi que yo podía dedicarme a ser un cantante católico como tal. Eso ya fue mucho más adelante cuando ya había recorrido, ¿no? Hermano, ¿y cuál es esa primera canción que a usted le llega? Porque me imagino, bueno, hago una pequeña pausa, ¿no? Y cuento mi experiencia personal. A mí me compran mi guitarra y la primera canción que mi papi me enseña a tocar es la canción que dice Espíritu de Dios. Luego me enteré, ¿no? Que no es católica, pero para mí fue un impacto. Y yo decía, wow, estoy tocando y cantando para Dios. ¿Cómo? Y yo decía, o sea, es una sensación muy espiritual. Ese Espíritu de Dios. ¿No? O sea, y en su caso, ¿cuál fue esa canción que le impactó? Pues primero me impactaron las canciones que yo escuchaba antes que tocarlas, Okay. ¿no? Yo llegué a un grupo juvenil donde había un buen nivel musical de los chicos que ya estaban, entonces, pero de ahí, claro, cuando aprendes uno le apunta a lo más fácil, ¿no? Acordes que no tengan puente ni nada de eso, o sea, uno le hacía lo más fácil. Pero yo crecí escuchando la música de Martín Valverde, de Daniel Poli, de Luis Enrique Ascoy. Entonces, escuchándolos a ellos, el famoso Nadie te ama como yo, o sea, crecí con eso. Cuando ya la pude tocar, pues eso sí era como la infaltable, así, estamos en Nadie te ama como yo. Entonces sí fue como de las primeras que a uno lo tocaron, ¿no? Hermano, y dentro del canto me imagino que comienza también a desarrollarse su seguridad, ¿no? Para prepararse y estar al frente de un escenario. ¿De ahí viene el tema de la prédica? ¿O cómo hay este paso? Lo primero fue la música. Primero fue la música. La música fue, claro, en ese momento no tenía la preparación como tanto teológica y todo eso. Pues daba una charla en el grupo juvenil, pero no era lo mismo. O sea, entre ¿no? ustedes mismos. Sí, pero ya mucho después estudié teología. Conocí predicadores internacionales y me llamaba mucho la atención. Y yo decía, yo quisiera hacer algo así. Entonces, de hecho, pero mira, es como que Dios de alguna manera también, cuando conoce los anhelos de tu corazón, te prepara para eso. Entonces yo un momento dije, yo quiero ser un predicador de jóvenes. Vengo de pastoral juvenil. Pero hay un detalle. Estaba tanto tiempo metido en la iglesia que íbamos, por ejemplo, retiros, Pascuas, todo. O sea, y con los chicos que están en la iglesia, de alguna manera ya manejas el mismo idioma. Era mucho más fácil. Tú dices, ¿quién vive? Y todos te responden, Cristo. Y ya todos, ya sabes que la dinámica es más fácil. Pero yo quería ser un evangelizador de jóvenes. Y ahí no es... Claro, y los que están en la iglesia, de alguna manera ya te siguen el ritmo. Pero los que están afuera, ¿qué? ¿Cómo les hablas? Y Dios, mira cómo es de bueno. Al final yo le decía, me encantaría entregar mi vida al servicio de la palabra. Y pues no era mi primer plan, pero uno tiene la necesidad, así que encontré trabajo en un colegio. ¿Ya? Me llevaron a trabajar a un colegio que era católico. Yo daba religión, yo daba materias humanísticas, no filosofía, teología, lógica y ética, valores. Pero aunque estén en un colegio católico, no significa que los muchachos sean... Todos católicos. Sí, o sea, gente de fe. O sea, todos, ajá. Mejor. Y claro, yo me encuentro con esa realidad porque tú les dices, a ver, vamos a aplaudir y no te aplauden, te aplauden con mala gana. Yo dice, bueno, O el Padre Nuestro. ¿no? sí, ¿qué hago? Me quedo aquí cruzado de brazos. Entonces dije, bueno, dejé el libro, cogí la guitarra y empecemos a cantar. Y mi estrategia, que hasta ahora lo hago, es, ok, lo primero que vamos a hacer es hablar de la realidad que tú vives. ¿Qué problemas vive un chico? Pues problemas con sus padres, se enamoran, pues divorcios, baja autoestima, todo eso. Y eso lo empecé a incluir en mis clases.
empecé a ver respuesta. Entonces sí me di cuenta de que al chico que está afuera, si tú le llegas de golpe con, mira que el Señor para tu vida, no. Hablemos de tu realidad. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Mira, eso que tú sientes, ese dolor, hay un camino. Démosle un chance a Dios. ¿Qué te parece? Pero bueno, te escucho y luego tú me das la oportunidad de decirte algo. Entonces ahí aprendí a hablarle a los jóvenes y Dios me llevó por una cantidad impresionante de colegios, fiscales sobre todo. Oye, uno se queda sorprendido. Entonces, alguien que ha hecho una obra muy grande en eso es nuestro padre William. Sí. Él abre puertas en colegios fiscales y me llevan, y bueno, inclusive me pasó una vez en un colegio, un rector, porque tú sabes que lamentablemente, pues a nivel fiscal no se da apertura para estas cosas. Y claro, llegué a una ciudad, un gran amigo mío hace la gestión para que yo pidiera un colegio, que no era católico, era fiscal, y el rector dice, vengan acá. Era el típico colegio donde van todos los que pierden el año, los repetidores, los expulsados, ese colegio donde va el rechazo de todo lado, allá. Dice, no me importa, yo me arreglo con el distrito, yo hago esos papeleos. Pero ven. ¿Y qué hizo el rector? Cogió, metió a todos los chicos en un coliseo y puso candado por fuera. Sí, literal. Y era ese coliseo repleto, yo con mi guitarrita. Y dijo, no, porque si le dejo la puerta abierta, estos hijuepuchas se me escapan. Entonces, oye, me cerró la puerta ahí. Y claro, ese rato, a brincar, que esos pelados brincaban, saltaban, reían, etcétera, etcétera. Y hubo un momento en que el silencio era absoluto, porque estaba contando una historia que es un poco graciosa, pero hubo un momento en que los chicos estaban tan concentrados que nadie decía nada. Y claro, eso me cuenta el rector, ¿no? Que estaba pasando por ahí y no escuchó nada. Y decía, ¿ya acabó? ¿Ya se fueron? Y entonces, claro, fue, quitó el candado, sacó la lava y cuando miró, claro, se dio cuenta que estaban ahí, pero atentos. Decía, o sea, ¿cuándo estos pelados así? Al final del día, lo que yo hago es hablar de ellos, de su realidad, de cuando se enamoran. Le pongo un tono gracioso también para que no sea aburrido, pero necesitan que alguien les hable de su realidad. Entonces hablemos de tu más acá y luego nos vamos al más allá, ¿te parece? Y esa ha sido la dinámica, ¿no? Pero pues Dios me dio esa gracia de poder llegar a los jóvenes que no están en la iglesia para mostrarles que Dios está vivo, que la iglesia no es aburrida y que es bueno darle una oportunidad a Dios. No. La primera experiencia o el primer encuentro que yo tuve, bueno, indirectamente, porque no nos conocimos, no hablamos, pero yo estaba subiendo a las personas que no me conocen de la manera más personal. También soy docente, entonces me tocaba subir con un grupo y mientras el otro grupo bajaba y estábamos aquí. Igualmente un saludo al padre William. Y llego y les veo llorando a los jóvenes de tercero de bachillerato que ya se iban a graduar y todos así con la actitud de que no, ya no importa el colegio, igual ya me voy. Y o sea, eso fue para mí lo más emocionante, los que más fuertes, no fuertes, ¿cuál es la palabra? Los que son más, por así decirlo, molestosos, no sé, no encuentro el término adecuado. Son tal vez los que tienen el corazón más dolido, ¿no? Y es como que el que comienza tal vez interrumpiéndole a usted, es el que termina destrozado y dando un abrazo y llorando. Sí. Creo que es algo fuerte. ¿Cómo lo maneja usted? No, es un reto, es un desafío, porque a veces te topas con el que por más que tratas como de engancharle, se distrae y toda la vuelta, pero hay técnicas también para eso. O sea, yo he aprendido algo. Y que funciona y si hay alguien que tal vez trabaje con jóvenes o con grupos así, de entrada es divide y vencerás. Ajá, o sea, grupitos. Sí, claro, es que cuando llegan todos al inicio, obviamente te vas a poner al lado de tus amigos, de los más cercanos. Eso es de cajón. Entonces hago dinámicas, que estén al lado de sus amigos, no me importa. Rían, jueguen, salten, etcétera. Hacemos las dinámicas. Cuando ya viene la parte de la enseñanza, la parte de la predica, hago una dinámica donde se cambian de puesto. Y muchas veces remato diciendo, vamos a hacer una dinámica. El rey manda que se sienten un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Y entonces, y claro, y en el alboroto se sientan ahí, pero que no me queden juntos. Entonces, claro, ya tienes una chica acá al lado, otra chica acá al lado. Y ahí es cuando... Claro, pero ya no tienes a tu jorga, a tu grupo, ¿no? Entonces, tal vez la chica de al lado es tu super amiga, pero sí baja
el nivel de distracción. Entonces, eso a mí me ha ayudado para que en ese momento yo pueda captar su atención. Entonces, O sea, ahí vemos, hermano. O sea, y esto es nuevo y nuevamente un saludo a nuestro querido padre William, agradecerle también por ayudarme a gestionar este podcast. Pero muchas veces la gente piensa, la iglesia, nadie está preparado, todos hablan desde la Biblia, la típica señora que cualquier cosa lee, hace dormir. No. Aquí, o sea, teología, psicología, o sea, maneras educativas, pedagogía, se podría decir. Todo esto va en un juego para nutrir de la palabra de Dios, ¿no? No es cualquier cosa. Y a la vez hacemos la invitación a que vayan a la novena, se acercan las fiestas de Cristo Rey y nuestro querido Edwin Mauricio vino desde Quito sacrificando su tiempo para venir acá y intentar hacer clic y cambiar algo en su vida. Entonces, cordialmente invitados a las fiestas de Cristo Rey. Hermano, seguimos nosotros. Entonces, dentro de estas prédicas, ¿ha habido alguna anécdota muy fuerte que le ha tocado a usted, tal vez dentro de esa prédica, en donde le ha ganado a usted las emociones y ha sido al revés de lo que usualmente tal vez se intenta generar en los jóvenes a usted? ¿Le ha llegado una parte de reflexión? ya, o sea, bueno, emociones han habido muchas. Así, un punto en el que yo como tal me quiebre, o sea, no hemos llegado a eso porque siempre trato como de estar en Muy control. profesional. O sea, no tanto profesional en ese sentido, sino que, pues la idea es que, o sea, Ellos, sí, hay que darle la oportunidad a ellos que se quiebren porque, por ponerte un paréntesis, de algo que me sucedió hace años, igual liderando un grupo de jóvenes, los preparé y nos fuimos a hacer labor social, fuimos al hospital. Y claro, nos dieron la apertura, todo, y hice los grupos, ustedes van por allá, pediatría por aquí, etcétera, etcétera. Y claro, distribuí a los muchachos para que vayan, hablen con la gente, los visiten, los animen, y yo iba haciendo el recorrido, ver que todo está bien. Claro, entonces llego, una de las chicas fue donde estaban personas muy enfermas, una con cáncer, y claro, un cáncer bastante avanzado. Entonces yo llego y encuentro a la chica llorando y a la enferma de cáncer consolando a la niña. No te preocupes, mi amor, yo voy a estar bien. Ay, pero mire lo que le pasa a usted. Pero pero se supone que es al revés, hermano. O sea, tú tienes que darle ánimo a ella. Pero hay gente que se quiebra mucho ante el dolor de otros. Entonces, claro, hay cosas que a mí literalmente me han partido el corazón. Pero en ese momento, o sea, trato como de darles la prioridad a ellos. Wow. Porque si yo me pongo a chillar, hermano, ¿quién nos guía a los pelados? Claro. Entonces trato de darles la prioridad. Y de ahí experiencias bastante fuertes. He tenido que vivir cosas muy, muy fuertes. Estuve en un encuentro donde, por ejemplo, había... eso fue toda una logística que hicieron para que yo pueda estar, porque era una institución fiscal. Yeah. Había una chica que ya vivía con un hombre. Okay. El tipo era alcohólico, el tipo era... O sea, mayor a ella. Sí. Pero, y claro, ella le dijo que había convivencia. Y el tipo se la solía de que ciertamente le iban a decir verdades que él sabía que no estaba haciendo bien. Entonces, y no la quería mandar. Ella, rebelde, se vino a la convivencia y el tipo llegó a la convivencia literalmente a golpear, a armar relajo y a quererla sacar. ¿Y cómo lo tomó? No, el tipo gritaba desde afuera, ¡ah, que sale! Y claro, los profesores que estaban, ya nos habíamos organizado, uno me dijo, no, tú sigue. Porque estamos justo en ese momento cuando los chicos empiezan como a orar y sacar lo que tienen. Y salió el profesor de educación física y le pegó un jiu-jitsu, le dio 3 vueltas y ¡plum! Lo despachó. O sea, pero nosotros siempre estábamos como al pendiente de que el tipo entre y agreda a la gente. Tuve una experiencia donde llegué un día lunes a predicar a chicos de un colegio que se iban a graduar. Y claro, la monjita que dirigía el colegio me dijo, los chicos están golpeados. Yo le dije, no, sí, entiendo que están golpeados, ¿no? O sea, los problemas de la vida, tú sabes. Me dice, no, están muy golpeados porque el plan era que el fin de semana iban a hacer su paseo de fin de año, viernes, sábado y domingo, y regresaban para la convivencia. Salen el viernes, llegan el sábado a la playa, en la mañana los chicos salen al mar, y una chica entra, una ola se la lleva y se ahoga. Muere la chica, la saca y claro, los chicos ese rato fue llamar a la familia y decirle que su hija que ya estaba por graduarse fallece y suben el cuerpo de la nena, regresan el domingo
celebran la Eucaristía y el lunes convivencia. Entonces todos estaban destrozados, ¿no? Entonces cuando sabes que tienes ese ambiente, están tan golpeados, llegar y hablarles, pues es un desafío también a uno como conferencista. Pero uno tiene, o sea, por eso es entender también la realidad que viven las personas. O sea, no en todos los lugares, me imagino, puede causar, por ejemplo, primero, me imagino que en Quito no causa mucho impacto las mismas bromas que en Méndez, ¿no es cierto? Usted busca también, por ejemplo, entender el contexto local. Claro. Usted es muy rápido con eso, por ejemplo. La primera vez, yo me acuerdo que tuvimos, me parece que fue hace unos 2 años, las primeras fiestas de Cristo Rey con el Padre, y usted vino, y fuimos a la novena, y la gente nunca pensó que se iba a reír en la iglesia. Entonces, o sea, para nosotros fue impactante eso. Yeah. Me imagino que para esta ocasión usted tuvo que prepararse para, no sé, ¿cómo fue? ¿No tocar ejemplos cercanos a eso o tocó más bien ese punto? No, cuando se trata del humor, yo trato de que el humor sea lo más universal posible. Ya. O sea, porque, o sea, ya cuando te metes en este tema y estudias, por ejemplo, para los que tratamos de poner un poco de humor, hay humor muy particular. Ya. Muy particular. Eso no. Mira, por ejemplo, hay humoristas chilenos Ya. que sus palabras, la jerga, todo es muy de lugar. Entonces la gente se mata de la risa, pero tú los sacas del país. Y no causa. Sí, claro. Y ahora mira, por ejemplo, en mi caso, que yo he viajado a otros países a predicar. Claro, trato de que mi humor sea lo más universal posible. Porque si es muy de pueblo, o sea, a que en un lugar se ríen, pero en otro no. Pero eso con respecto al humor. Pero de ahí los ejemplos del día a día, lo cotidiano, eso sí yo trato de, antes de eso, investigar, leer, porque no es igual la realidad de un joven de un colegio de Quito, que no necesariamente es que el chico tenga más dinero ni nada de eso, pero su contexto es otro a un contexto en Méndez, ¿ok? Entonces, a un contexto, por ejemplo, a un chico de Bolivia, que a un joven de Chile, que a un joven de Perú. Entonces siempre, o sea, la responsabilidad del conferencista es entender un poco cuál es el contexto. Problemas con padres, en todos los países lo tienen. Se enamoran y le rompen el corazón, en todos los países los tienen. Pero siempre hay un contexto social, cultural que es bueno conocer. Ok. Amigos, estamos nosotros hablando con Edwin Mauricio, no se pueden perder, vamos a tocar más temas. Nosotros estamos encantados y agradecidos de tenerla acá. Una vez más, también agradecemos a nuestro querido padre William. Estimado hermano, hablando de temas relacionados a la fe, ¿qué fue el punto en donde usted dijo, Dios está conmigo? O sea, porque muchas veces otras personas de otras religiones, de otras fe, dicen, no, es que lo suyo es heredado. O sea, pero ¿cuándo es el punto en donde usted dijo, no, esto es para mí, siento a Dios aquí? O sea, ¿hubo un punto en donde usted sintió eso? ¿O cómo fue esa cercanía con De ser conferencista, dedicarme a predicar, pues a ver, ha sido un proceso, no fue fácil, pero, hombre, o sea, Dios habla y te va mostrando. Dice San Agustín que Dios da a desear en tu corazón, pone en tu corazón como un deseo lo que Él quiere de ti. Entonces, ya me gustaba, me invitaban a dar convivencias y todo eso, ¿no? Ya un poco más grande. Pero ya enseñaba en un colegio, o sea, tenía en teoría mi seguro, o sea, mi seguridad y todo eso. ¿No? Y claro, ya sabía desenvolverme con los chicos, con los jóvenes. Ya se empezaban a ver frutos, los chicos llegaban más a la iglesia del colegio, la capilla, oraban. Se veía una apertura. Yeah. Pero los fines de semana yo ya salía a dar conferencias en otros lados. Llegó un punto en que también era un poco fuerte y tenía que tomar una decisión. Porque me invitaban a tantos lugares y no podía ir porque tenía lo del trabajo. Así que me fui a Colombia, hice un retiro con un grupo de predicadores y músicos. Y allí, en un momento de oración, yo dije, no, quiero hacerlo. Y aún así regresé a Ecuador. Me quedé el último año en el colegio. Yeah. Y dije, bueno, me lancé. En ese momento, obviamente, soltero, joven. Sí creo que lo bueno fue lanzarme en fe. No calculé precios, costos, claro, etcétera. Eso fue lanzarme en fe y Dios me sostuvo. ¿Que lo recomiendo a todo el mundo? No siempre. Porque hay gente que quiere dedicarse de lleno a esto y ya tienes hijos que dependen de ti, sí, ya la realidad es otra.
Entonces, pero pues lo hice y Dios ha sido providente, pero sí han habido momentos que me marcan mucho, sobre todo los momentos para mí importantes de la vida, Ya. tomar decisiones. O sea, hoy que cuando yo lo miro hacia atrás, siempre ha estado el Santísimo presente. O en una adoración, o en un momento así de mucha oración en una iglesia. Entonces siempre ha estado como el Santísimo, siempre ha estado la Eucaristía presente y eso me ha marcado para tomar decisiones. O sea, eso es algo hermoso, ¿no? Tal vez viendo de atrás para adelante es como que, por esto, Ujú. pero uno tal vez no entiende. Para alguien que quiere acercarse a Dios, ¿cómo puede hacerlo? O sea, más fácil para ustedes hablarle a alguien católico que es, bueno, que está ahí de vez en cuando, o alguien que no tiene la fe. O sea, ¿quién es más fácil de llegar, por así decirlo? Bueno, pero a veces, más que de un elemento fe, depende de la apertura del corazón, porque hay gente que tal vez no es muy de iglesia, Ajá. pero le gusta un mensaje de superación, de ánimo, que de hecho lo veo con frecuencia cuando me voy a las convivencias a los padres de familia del colegio, que quieren que sus hijos estén en colegio católico, pero ellos no son muy practicantes. Pero sin embargo, a veces escuchan y les gusta y quieren ir. Entonces, no soy muy de iglesia, pero me gusta ir a tus convivencias. Me gusta escucharte. Hombre, ya me estás dando la oportunidad de hablarte, ¿no? Pero cuando, como tú decías al inicio de la pregunta, si la persona ya tiene el deseo de Dios, entonces, ¿qué hacer? Pues apoyarlo, obviamente, ¿no? El tema es que te encuentras como una oferta espiritual tan grande Exacto. de iglesias evangélicas, de tal vez gente que te habla de budismos y tantas otras cosas. Entonces, pues bueno, si te topas conmigo, te voy a mostrar que Dios funda una iglesia y a través de esa iglesia tiene la gracia para transmitirte. A través de los sacramentos, a través de la Eucaristía, a través de la palabra, a través de la oración. Entonces trataré de mostrarte lo bello de la iglesia a la que yo pertenezco. No te puedo hablar de otra, sería como raro, ¿no? Entonces, pero si una persona tiene la apertura, es escucharlo y guiarlo, ¿no? ¿Qué otra opción? Cuando una persona sufre, a ver, acordándome del ejemplo, o bueno, de la anécdota que usted me contó, la pérdida de un familiar, es una de las veces que uno siente más lejano a Dios. Yo pienso que esa es una de las razones en donde la gente más se aleja de Dios. O sea, ¿qué palabra se le puede dar en ese punto? O sea, me imagino que es de lo más difícil. Totalmente. Mira, es duro. Y cuando hice mi especialización en psicogenealogía, hay momentos en que se habla también del duelo, que todos lo vivimos. Y hay etapas, es real eso. Claro, pues el duelo tiene sus etapas, pero mira, es que es tan fuerte este tema cuando se habla de la pérdida de un ser querido que a veces lo último que tienes que hacer es dar palabras. Lo último, porque claro, es la persona que pierde un ser querido tiene tantas voces de un lado por otro que mira, que ánimo, que etcétera. Y claro, y es gente que tiene la buena intención de ayudarte, pero a veces lo que necesitas es alguien que esté ahí. Wow. O sea, no tanto que te dé el discurso, sino ¿ya comiste? No tengo ganas. Bueno, vamos. Wow. ¿Cómo te organizaste para el fin de semana con el mercado? Vamos, súbete al carro, vamos, yo te acompaño a hacer mercado. No te voy a topar el tema, a menos que tú quieras hablar conmigo, te escucharé. Entonces, a veces es el estar, pero no convertirte en alguien que esté soltando un discurso. Más bien es estar y dejar que el otro también pueda ir desahogando lo que siente, porque Es normal, por así decirlo. claro, y depende del tipo de pérdida, porque no todas las pérdidas son iguales. Una cosa, por ejemplo, es cuando ese familiar, ese ser querido ya no está por una enfermedad y tuviste la oportunidad de hacer un proceso e irlo asimilando. Otra cosa es cuando ese ser querido muere en un accidente, o sea, te llaman y ya no está. O, por ejemplo, un tipo de duelo muy fuerte es en el caso de los desaparecidos. Yo soy colombiano y en Colombia han habido muchos secuestros y hay gente que fue secuestrada y nunca encontraron el cuerpo. Entonces ese duelo pasa, asume una característica medio fantasmagórica, porque si tú no viste un cuerpo o no tienes una tumba, tu subconsciente asume, no sabe si está vivo o está muerto. Entonces, claro, 5 años, 8 años, 10 años, o sea, uno dice, sí, tal vez ya está muerto, pero ¿y si no? Entonces no puedes vivir bien ese duelo. Entonces, cada depende de las circunstancias, pero
hay algo que también sí se recomienda. Desde ya te digo, hay los famosos tanatólogos, ¿no? Los especialistas en duelo. Pero lo que yo sí recomiendo también es que el duelo tú tienes que pasar del dolor, que es lo que todos lo sentimos, al honor. Si tú vives el duelo desde el dolor nada más, o sea, que va a estar el dolor, pero solamente vives desde el dolor, entonces todo ese caminar va a ser muy fuerte, muy duro. Tal vez, o sea, te cueste demasiado salir, pero ese dolor tiene que llevarte al honor, a honrar a la persona que ya no está. Porque si la amo tanto, la quise tanto y fue tan especial para mí, entonces yo tengo que honrarlo. Y ese honrar tú puedes transformarlo en, mira, la pérdida, tu partida me ha dolido tanto que hasta dejé la universidad. Pero para honrarte voy a acabarla. ¿Okay? O sea, para honrarte a ti me voy a levantar. Y por ejemplo, yo he conocido casos de personas que han creado fundaciones en honor al ser querido. Mi hija murió con una leucemia terrible, entonces ahora voy a tomar ese dolor y voy a transformarlo en honor. Voy a crear una fundación para honrar, para ayudar a las personas, a los niños que tienen la misma enfermedad que tuvo mi hija. Pero ahora lo voy a hacer desde el honor. Ese dolor se convierte en una honra. Me mueve a hacer algo. No es fácil, pero mucha gente lo ha logrado. Hablamos de la pérdida de una persona cuando se va, cuando fallece. Y ahora quisiera hacer una pequeña dinámica. Justo tengo un amigo muy cercano que me habló de otro tipo de duelo, que es el duelo de cuando alguien termina con una pareja por mucho tiempo y tal vez no son las mismas circunstancias, ¿no? Tal vez algunos terminan de una manera, pero cuando alguien termina porque la otra persona le traiciona, ¿qué palabras podría decir? Hagamos a la cuenta que yo soy esa persona. Uh-huh. ¿Qué me podría decir? Claro, siempre hay un contexto, ¿no? Siempre hay un contexto. Porque en general el duelo, claro, tiene esto, no es una pérdida. No muere, pero la persona en la que tú amas se va. ¿Ok? Entonces tú llegas y me dices, no, pero es que mira lo que me pasa. Y siempre te voy a pedir un contexto porque el contexto es lo que a mí me va a dar las pautas para poderte guiar. El contexto es, vamos a imaginarnos, amigos, no es nada de la realidad, vamos a imaginarnos. Son 20 años de matrimonio, 3 hijos y vivimos en la misma casa, ¿no? Uh-huh. Estamos en proceso de divorcio. Yeah. ¿Qué hago? Ya, claro, la pregunta es, en ese caso te diría, bueno, primero que todo, ¿cómo llegas a la decisión de tener que divorciarte? ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿qué es lo que sucedió previo? Entonces ahí, ¿tú qué me dirías en ese caso? Me enteré que mi mujer me ha estado engañando. ¿Cómo te enteraste? Primero me enteré porque me llegaron a contar y luego, después de varias veces que me dijeron e intenté ver eso, llegué y personalmente ya lo comprobaste, ya. ¿Quién es? En mi casa. Ya. ¿Qué te dijo ella? Que ya no le importa. Ya. Uh-huh. Perfecto. Entonces tú has tomado la decisión. ¿La decisión es tuya o es de ella? Completamente de ella. Ya. ¿Tú querías, aún así, continuar? Sí. Ya, perfecto. Sí, mira, yo la quiero mucho todavía. Uh-huh. No, y claro, y yo creo que ese amor que le tienes tiene que precisamente moverte a ti, porque el amor no solamente es hacia la pareja. Un buen matrimonio, un buen amor en pareja se sostiene primero que todo con un amor propio. Porque si amas a la otra persona tanto, pero dejaste de amarte a ti, ya es un problema. Entonces, hay algo que tú tienes que recordar siempre. La infidelidad nunca es una causa. Siempre es una consecuencia de algo que no vino bien. ¿Okay? Entonces, mi primera recomendación ahí es, si en este momento las cosas están tan complejas, recomiendo primero una separación, ¿no? Porque la separación tiene dos fines, terapéutico y pedagógico. Uh-huh. Terapéutico para la persona afectada, pedagógico para la persona que hizo el daño. ¿Okay? Que esa separación nos lleve a la reflexión, porque hay gente que te dice, no, divórciate hoy mismo, ¿qué pasa? Etcétera. No, oye, para casarse una persona pide, o sea, antes hay un noviazgo que a veces es 6 meses, 1 año, 2 años, deciden casarse y preparan 1 año la boda, pero para salir me voy ahorita. No. Lo que yo te recomendaría es, inicia un proceso de sanación personal, tú. Si puedes hacerlo junto con ella, que no necesariamente significa que quieran estar juntos, ¿ok? Pero para que llegue ese momento donde tú puedas sentarte frente a ella
decirle, te perdono y te deseo lo mejor, porque si el proyecto de familia que soñamos ya definitivamente no se va a dar, entonces salgamos del mejor modo posible. ¿Por qué? Porque aunque ya no vivas conmigo y aunque ya no hagas el amor conmigo, toda la vida vas a estar unida a mí a través de nuestros hijos. Porque con ellos vamos a tomar decisiones. Vamos a tener que tomar decisiones por ellos. Y voy a tener que llamarte y me vas a tener que llamar. O sea, toda la vida vamos a estar unidos a través de ellos. Entonces, ¿qué tal si hacemos de esta experiencia algo que a nosotros nos permita tener una relación madura por ellos? Donde no utilice mis hijos para atacarte, donde yo ya no te voy a agredir. Pero si salimos de aquí, salgamos sanos. Hay una probabilidad grande de que en ese proceso de sanación aparezcan las raíces de por qué se llegó a la infidelidad, y por eso te tengo que pedir perdón. Y es posible, y de hecho ha sucedido, que en esos procesos las parejas se reconcilian. Pero eso te digo, antes de tomar una decisión de divorcio, antes de decir me voy de la casa o ella se va o lo que sea, ok, hagamos un proceso de salida para que tu corazón y el mío estén sanos. Ah, pero es que ella no quiere, entonces hazlo tú. Porque tú vas a seguir siendo el papá de los niños. Y el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos es un hijo sano. Es un padre sano que no odia, que ha perdonado, o sea, hay que superar las dificultades. Porque de por sí ya el divorcio es un golpe demasiado fuerte. Muchísimas gracias. Por un minuto me sentí, casi me come el personaje. Muchísimas gracias, Edwin. Y esto es con mucho cariño para esa persona muy especial que está afrontando eso, y aquí están esas palabras que están en su honor. Mi estimado Edwin, ahora sí, vamos a abrir un nuevo capítulo dentro de Mundos. Primeramente, vamos a ver Edwin, aquí musculoso. ¿Cómo es que conlleva? Le vemos que no sabía. Gracias. Justo si buscamos las redes, Edwin, vamos a buscar justamente ahorita, aprovechando que tenemos aquí. Caramba. Vamos a ver. Ok, amigos, estamos aquí viendo el perfil de TikTok de Edwin y ok, aquí pueden ver. Caramba. Los tríceps que estaba indicando. ¿Y cómo conlleva esos dos mundos? Me acuerdo, una vez estábamos nosotros igual en las fiestas de Cristo Rey hace 1 año o 2 años, y me decía, Johnny, bueno, no, padre, me parece, padre, regreso. ¿A dónde se va Edwin? A trotar. O sea, nunca se olvida del área física también, ¿no? Claro. Es importante la mente, el espíritu, por el cuerpo. O sea, usted está nutriendo esas 3 áreas, ¿no? Y me imagino que ese es fortalecer a todo el cuerpo, o sea, ¿cómo se podría decir? A todo el ser como tal. No olvidarse del cuerpo, del alma y de la mente. Claro, mira, aunque parezca extraño, o sea, claro, me gusta verme bien y trato de verme bien, pero en el fondo no es tanto una razón física. Ok. Es un motivo espiritual. Wow. A ver, te lo voy a explicar. A ver, primero, el vehículo que a ti te lleva a hacer cualquier cosa va a ser tu cuerpo, ¿ok? Yo, o sea, nosotros cuando estudié filosofía, obviamente tú no entiendes al cuerpo como algo separado del alma. Es una sola, ¿no? No hay acción espiritual que tú puedas realizar sin el cuerpo. Wow. Vas a orar, te arrodillas con el cuerpo, te santiguas con el cuerpo, ¿ok? Y no hay acción corporal que tú hagas que no tenga que ver con el alma. ¿Explico? Porque el caminar, o sea, no es que voy a dejar el alma un rato para que descanse y me voy a caminar, no. Entonces, todo va a la par. Entonces, ¿por qué decidí ir al gimnasio y fortalecerme? Primero, quiero que mi cuerpo esté en las mejores condiciones para poder salir a evangelizar. Tengo que cuidarme porque San Pablo dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, hay que tenerlo en las mejores condiciones. Aparte de eso, o sea, a ver, para este momento yo tengo 43 años. No, ya. Cualquiera, claro. Con todo el respeto y cariño, ¿no? 30, 35, le han dicho eso. Sí, o sea, me apuntan menos, ¿no? O sea, y tengo un hijo de 2 años. Ya. Y tengo una hija de 8. Entonces, yo no quiero que cuando mi hijo tenga 6, 7 años, papá, vamos a pelotear, yo chocheando con el bastón. No, vamos a hacerle. Qué lindo. El otro día, claro, subí al chimborazo con mi hija. Los dos infartados, ¿no? Nos cogió la altura. Pero, y tengo una esposa también, entonces tengo que cuidar mi cuerpo
para ser el mejor padre posible para mi hijo, para mi hija, en cuestión física, ¿no? Que si quieren jugar conmigo, pues vamos a jugar y no me voy a morir en el intento, ¿no? Hombre, que si el Señor me concede la gracia de tener nietos, o sea, poder llegar de pie a jugar con ellos, ¿no? Pero eso sobre todo, y porque al final del día también el cuerpo transmite energía, transmite un mensaje. Entonces, hay conferencistas de mucha edad que tienen un físico sorprendente. Te voy a poner 2 casos, ¿no? Uno de ellos es uno de los conferencistas más famosos a nivel mundial, Tony Robbins. Sí, Entonces, el tipo que mide casi 2 metros. Oye, pero el tipo con sus años, un fisicazo. Entonces, y tiene una producción de material y de conferencias que da una energía sorprendente. Entonces yo dije, o sea, si quiero llegar a tener 60, 70 años y ser un conferencista de actividad, tengo que desde ahora cuidar mi cuerpo. De hecho, y te recomiendo que lo busques en redes sociales, hay un sacerdote católico que se llama Rafael Capo. Ok, vamos a... Checa, sí, hermano. El tipo es físico-culturista, o sea, entonces, ahí está, bien, entonces... Ok. Tú lo ves, mira esa foto ahí con la bandera de los Estados Unidos, te das cuenta, hermano. Todo Entonces, crack. tú lo ves al tipo, mira, aquí hay una, mira, regresa acá más abajo, ¿sí ves ahí? Ok, esa que está. Sí, abajo, mira. Entonces tú ves que es sacerdote, y mira el cuerpazo. Entonces, claro, tú vas a decir, ¿cuántas viejas no se van de bola ahí? Puede ser, pero algo que me gustó mucho, cuando uno entra a las redes sociales de él, en Facebook, él tiene una foto donde está en la pesa, y en la pesa el rosario enredado. O sea, que al final del día, claro, hay gente que lo malentiende, que dice, no, el cuerpo es... Mira, entonces ves las pesas, ves el rosario y ves a Cristo. O sea, es fortalecer el cuerpo, que a la vez significa fortalecer el alma, ¿ok? Entonces, mire, y al final del día, necesitas fuerza para hacer tantas cosas, y la misión es muy demandante, es viajar, es un montón de cosas. Entonces, he tratado donde voy, o salgo a correr, o salgo a pedalear y voy al gimnasio. Imagínate que para este momento, claro, con mi esposa tomamos la decisión, porque mis enanos están, el uno 2 años y el otro 8. Entonces, y nuestro día es muy intenso. 5 de la mañana empezamos. 5 de la... Sí, nos levantamos temprano, yo hago el desayuno, mi esposa ve a los enanos, etcétera. Y claro, subimos al carro, dejo a mi nena en la escuela, dejo a mi hijo en la guardería, voy a la oficina, como te dije, también llevo proyectos empresariales, trabajar para papá, llega al mediodía, recoger a los enanos, en la tarde que los deberes, que las tareas, yo sigo haciendo otras actividades, la rutina de dormirlos, y claro, y a esa hora los dormimos y salimos al gimnasio, 1 hora. Entonces, y claro, la mayoría de veces no tengo ganas, porque ya es de noche, pero sin embargo, vamos. Disciplina. Oye, pero es que, y al final tú llegas y te sientes que lo has logrado. Entonces a eso le va sumando la oración personal y todo. Pero ¿entiendes? Hay gente que dice no tengo tiempo. No, hay que sacársela. El problema es que no quieres sacrificar tu sueño, o no quieres sacrificar tu horario de televisión, o no quieres sacrificar nada. O sea, todos tenemos 24 horas, ¿no? Sí. Entonces ahí viene ¿cómo es que esa persona alcanza tanto, a hacer tantas cosas en el día? Claro. Porque... Entonces mi hija tiene un sacerdote muy ocupado, pero, o sea, mira el tiempo que dedica al gimnasio. Wow. Y es un hombre muy de Dios, un hombre muy espiritual. Entonces, imagínate que este padre te dé una cachetada o te dé la absolución. ¡Pah! Pero, o sea, qué espectacular. Sí. Al final del día es también ser consciente de que tu cuerpo merece los cuidados. Bueno, y justo me parece que hay un sacerdote, bueno, parte de la fe católica, que decía que uno puede orar hasta barriendo, ¿no? Si se dedica a Dios. Entonces, entrenar, que es cuidar el templo que Dios nos ha dado, es también orar a Dios, o sea, es agradecerle por lo que nos ha dado, ¿no? Imagínate en el mundo del fitness, en el mundo del fisicoculturismo, de los fierros, de estar ahí con las pesas, un sacerdote. Entonces, o sea, tú no ves muchos sacerdotes llegando al gimnasio. No, pero entonces, este que llega, se hace amigo, y él empieza a invitar a la gente, ven a la misa, hombre, ven, escucha. Y de hecho, él es profesor universitario, y es el capellán en una universidad en Estados Unidos, y él es latino. Ah, es latino. Sí, hay entrevistas. Sí, vemos. Sí. Entonces, él ha logrado que gente que está en el mundo del gimnasio también se acerque a Dios.
Hermano, y eso es como que una nueva generación que se siente en la iglesia. Y bueno, yo he podido vivir desde esta etapa que ha venido el Padre, en donde la iglesia ya no, o sea, es tan tradicionalista. Es bueno mantener la tradición, ¿no? Pero también ser católico no significa ser triste ni aburrido, ¿no? O sea, hay que cambiar eso. Aquí podemos ver al Padre como uno de estos ejemplos de que no es, o sea, no estamos haciendo mal al querer dedicarnos al fitness. Pero hermano, y volviendo al tema de sus redes, vemos también que da usted consejos acerca de temas de finanzas. ¿Cómo es esto? Una vez me había quedado a mí algo que usted decía, que usted anota todo lo que compra. ¿Sigue haciendo esa práctica? Todo lo que gasto, todo lo que ingresa, sí, todo se tiene que anotar. Pero ¿cómo llego a esta dinámica? Mira, cuando le pedí a Dios que quería ser un predicador de jóvenes, Dios primero me llevó a un colegio 3 años para convivir con los chicos que no están en la iglesia, y de ahí sí salí a recorrer muchos colegios. Luego me interesó la familia como tal y Dios me llevó a predicar a familias, pero me llamaba la atención el mundo de la empresa. Entonces decía, me gusta la empresa, ¿no? Y claro, Dios después me convierte en un empresario, pero primero me fui a dar conferencias en empresas. Pero cuando estaba guiando familias, uno de los motivos que causa más conflicto a nivel de pareja es el financiero. Hay discusiones mucho por el tema de las finanzas. O sea, hermano, uno cuando se enamora y, bueno, yo tuve esta experiencia de reunirme con alguien, en lo que menos piensa es en el lado financiero, porque uno piensa que va a vivir del amor. No, es que mira, te pongo un caso. Hay un amigo muy querido en otro país que, claro, tiene una novia, y ahorita ya está casado, su novia preciosa, hermosa. Y ya no, es que nos vamos a casar. Felicitaciones, hermano. Y cuando estábamos hablando, le dije, bueno, pero ¿cómo se organizaron con lo económico? Me dice, no, es que no hemos hablado de ese tema. ¿Cómo no vas a hablar? No, es que si ahorita hablamos, capaz que ni siquiera me caso. Le dije, no, tienes que hablarlo. O sea, porque eso es de cajón, porque las finanzas abarcan mucho. Entonces, yo me di cuenta de eso. Y claro, mira, yo me daba cuenta de algunas cosas. Amigos míos habían logrado más patrimonio que yo, recibiendo la misma educación, estudiando en el mismo colegio. Pero yo decía, ¿por qué ellos ganan tanto o sea, más que yo? ¿Por qué han logrado eso y yo no? Y me di cuenta de que ellos tenían información que yo no tenía. Sabían algo que yo no sabía. Entonces me dediqué a leer. En eso yo soy muy disciplinado. Me gusta mucho leer. Voy investigando, así que a leer. Y me encontré con una serie de libros que cada página que daba la vuelta caía una cachetada para mí. Porque me daba cuenta de que yo no tenía la educación financiera necesaria o la mentalidad financiera, ¿no? Porque una cosa es aprender a hacer un Excel, un presupuesto, y otra cosa es tener la mentalidad correcta con respecto al dinero. Entonces me formé, me preparé, empecé a ponerlo en práctica y se dieron los resultados. Por ejemplo, o sea, gracias a Dios he sido muy bueno para generar dinero. Pero mi esposa es mucho mejor administradora que yo. Sí, en mi caso. Entonces, o sea, para generar plata soy bueno. Pero yo me casé con la Contraloría General del Estado, hermanos. Ella controla absolutamente todo. Y es bueno porque al final del día, cuando una persona dice es que yo no sé dónde se va la plata, lo único que significa es que eres un mal administrador. Entonces me he preparado, he dado los frutos, y como sé que ese es un tema delicado a nivel de familia, por eso mi experiencia trato de compartirla con los demás y decirles, mire, sí se puede, pero lo primero, antes que decir la plata para aquí o la plata para allá, empieza acá. ¿Por qué? Porque cuando tú tratas con las parejas y les preguntas, a ver, ¿para ti qué significa el dinero? Y para algunas personas, dinero, seguridad. ¿Ok? Y para otros es dinero, comodidades. Entonces, cuando tienes un poquito más de dinero, entonces, alguno va a buscar comodidades y otro va a decir, no, guardemos. Y entonces, claro, y viene el que es más generoso y luego el que es más tacaño. Claro, sí. Y empezar a coordinar ese tema es complejo. Entonces, es entender cómo tú has crecido. Mira, hay otro ejemplo que te puedo poner. Hay un libro que se llama Dinero Triste y Dinero Feliz. ¿Ya? Que habla del dinero feliz. Entonces, y el autor explica algo interesante. Por ejemplo, para ti, para Johnny, hay dinero triste y dinero feliz. ¿Qué significa eso? Que hay cosas en las que tú pones dinero y no te duele, pero hay cosas en las que pones dinero y sí te duele. ¿Okay? Entonces, yo tengo un amigo, o sea, que con su esposa, cuando vieron ese tema,
él decía, mira, a mí no me duele pagar restaurantes, no me duele pagar educación, no me duele pagar eso. Pero pagar servicios, me cuesta. Entonces eso sí es feo para mí. Entonces, pero dice, para mi esposa no. Entonces dice, pero cuando vamos al restaurante, ya le duele pagar un buen restaurante. Entonces dijimos, yo voy a pagar todas las salidas, etcétera, etcétera, y tú vas a pagar los servicios, porque a ti no te duele hacerlo. ¿Ok? Entonces ya dividieron como esos pagos donde yo pago aquello que no me estorba tanto, no me duele tanto. Al final del día son como dinámicas que cada pareja emplea como para ir encontrando ese equilibrio y que no se convierta tanto en un dolor de cabeza. Pero sí es importante, primero entre nosotros, porque luego eso lo vas a tener que transmitir a tus hijos si no quieres que ellos repitan tu historia financiera. Entonces, esa es parte de la dinámica. O sea, voy a retroceder un poco. Ya pasamos del tema espiritual, pero aquí me gustó algo que usted dijo. O sea, a lo que le he pedido, Dios antes me ha dado una preparación. Fue como que le mandó una escuelita, por así decirlo. Sí, justo tema charlas, les mandó con los jóvenes, ¿no? Tema familia, para dar charlas a familias. Se casó, tuvo hijos. O sea, qué mejor experiencia. ¿Cree en la manifestación o la manifestación que muchos jóvenes ahora dicen, no, voy a manifestar, es la ley de la atracción? Es realmente Dios hablando desde nuestra fe. O sea, a ver, que Dios se manifiesta totalmente, pero hay que discernir. Siempre todo tiene que ir de la mano del discernimiento. Dios nos habla todo el tiempo, te habla a través de una persona, te habla a través de una canción, te habla a través de la Biblia y de la Escritura, pero siempre hay que discernir. O sea, porque está el caso de esta persona que aquellos que siempre le piden a Dios que le hable, ¿no? Señor, mira mis necesidades y mis problemas, háblame a través de la Escritura, voy a abrir la Biblia, lo que salga eso es. Entonces, abren la Biblia, le sale y Judas se ahorcó. Y uno dice, pucha, 2 de 3, vamos, Señor, de nuevo. Entonces, claro, no, al final siempre está de por medio del discernimiento, ¿no? Dios te habla, pero mira, yo una vez escuché a una persona que me decía, Dios me ha hablado y me ha dicho, siento en mi corazón que me tengo que divorciar porque Él me quiere feliz y al final pues, Dios no quiere ver a nadie amargado, entonces siento que Dios me pide el divorcio. Y yo, pucha, o sea, qué discernimiento más pendejo, le dije, o sea, porque, a ver, yo conocía, por eso digo, el contexto, ¿no? Ajá. O sea, habían problemas, pero tampoco era que el tipo ni la pegaba, ni era lo peor, ¿no? Entonces le dije, a ver, vamos despacio. Gracias a Dios, o sea, se solucionó el problema. Hoy siguen como matrimonio, van avanzando muy bien. Pero o sea, más que Dios era Él. Mira, por eso la palabra discernimiento, San Ignacio de Loyola, que es alguien que ha estado mucho en el tema del discernimiento espiritual, él enseña que el discernimiento es aprender a diferenciar entre las 3 fuerzas que mueven al alma. ¿Cuáles son las fuerzas que mueven al alma? Número 1, el Espíritu de Dios. Tú ves en la Escritura que Dios toca el corazón de las personas, los llama, ¿no? A ser misioneros, te llama a una vocación, te llama a un servicio. Dios llama, el Espíritu de Dios. Luego está el Espíritu del hombre. Okay. Aquel deseo que tú tienes que no necesariamente es un impulso de Dios, pero es un espíritu humano y que no necesariamente es malo. ¿Ok? El deseo, por ejemplo, de una carrera que a ti te guste. Quiero ser mecánico. Chévere, pero no es que Dios desde el cielo te manda que vayas a arreglar carros. No, o sea, Dios quiere la salvación de tu alma al final del día, pero en la profesión puede ser como no puede ser, o sea, pero si te gusta la mecánica, chévere. Entonces está fuerzas que mueven al alma, ¿no? El Espíritu de Dios, está el Espíritu del hombre, pero también está el Espíritu del mal. Porque, o sea, San Pablo es muy claro, o sea, esta lucha no es contra carne ni contra sangre, es una batalla espiritual. Y el enemigo, el diablo, es real, es una persona, y también trata de perderte, de llevarte por un camino equivocado. Y a veces, y nunca se va a mostrar tal cual es. Sí, entonces él va a tratar de engañarte y hacerte creer que eso es bueno, pero la idea es, en el fondo, es apartarte de Dios y poner la atención en otras cosas. ¿Okay? Entonces, eso es el discernimiento. Entonces, cuando alguien dice, es como que tengo una iluminación, muy bien. A ver, cuéntame. ¿Qué? ¿Cómo fue? Que no necesito ir a la iglesia. Uy, papito, empezamos mal. ¿Ok? Entonces decir, no, mira, estoy aquí en la iglesia y todo eso, pero no sé, siento en mi corazón un deseo de ir a estudiar en otro lado
pedir una beca para aprender otro idioma, oye, pero qué chévere. O sea, claro, tal vez no vas a estar ahorita participando en tu parroquia, pero vas a aprender otro idioma, vas a crecer donde vayas. Mira si una parroquia, mira si puedes acercarte a Dios. No necesariamente es malo, ¿me explico? Pero también discernir que a veces el enemigo quiere moverte así, desde cosas muy sencillas, a hacer cosas que no están bien. Me quedan muchas cosas. O sea, una cosa puntual ahí es que el diablo es real, ¿no? O sea, que Totalmente. Sí. o sea, el mal o lo que corrompe al hombre también no es que sea una ilusión, está ahí y va a estar ahí. Bueno, pero, por ejemplo, hablando del tema de la ley de atracción que se hablan en muchos libros de ahora, de automotivación, de desarrollo personal, no es como tal que usted piensa y va a conseguir, sino es tal vez todos los días estar ahí mismo, con la misma meta, ¿no es cierto? O sea, es como saben decir esa frase aquí que es guagua que llora, nada más saben decir, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo tiene que entender un joven, hablando desde la fe católica, esto de la ley de atracción? Porque no es como tal que se da esto, ¿no? No, o sea, que lo he escuchado, o sea, pero a ver, para mí, la ley de la atracción, es la ley de atracción. Para mí la ley es esfuérzate, papito, todo el tiempo. O sea, es tener una meta fija. Sí, o sea, a ver, mira. Entonces, mira, no es que lo vas a traer hacia ti, no, o sea, tú prepárate, esfuérzate y cuando llegue la oportunidad, aprovechala. Porque puede llegarte la oportunidad, pero no estás preparado. Pero si estás preparado, cuando llegue la oportunidad, aprovechala. Tienes que aprender a discernir. Antes que estar buscando qué me atrae, no, o sea, mira, para mí, ¿qué es atraer? Atraer, por ejemplo, es convertirte en un profesional tan competente que te busquen. ¿Ok? Que digan, no, quiero un trabajo audiovisual de alto nivel. Vamos a buscar. Cuando pones Google, el primero que aparezca sea Johnny. ¿Me explico? Y digan, o sea, eso para mí, yo voy por esa línea. Te estoy hablando desde una línea comercial y profesional. Por ejemplo, cuando dominas el arte de atraer, no tienes que salir a tocar tantas puertas, ¿ok? Porque ya conocen tu trabajo y te buscan. O sea, no es lo mismo hablando yo, voy a tocar y quiero a una empresa dirigir que llega Edwin Mauricio con su marca personal, con un montón de referencias en las redes. O sea, uno también trabaja, ¿no? Su marca personal y está, o sea, esa es la diferencia. O sea, que uno se prepara y está esperando la oportunidad. Algunos dicen que el éxito de la noche a la mañana tarda por lo menos unos 10 o 15 años en llegar, ¿no? Solo que uno lo vea. Claro, o sea, pero nadie sabe todo lo que se han esforzado. Yo te digo, mira, es que estamos en la práctica, el universo conspira. Oye, mira, hay gente que vive en la calle y no le conspira al universo al final del día y es como... O sea, y claro, hoy te vendo una idea que todo el mundo tiene que ser millonario y exitoso. Y hay gente que tiene un potencial de crear mucha riqueza, riqueza material y sin embargo decide no hacerlo y no está mal, ¿ok? Porque al final quiere dentro de la sencillez estar. Ajá. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con eso, ¿no? Porque cuando decimos el universo conspira, etcétera, a veces buscamos como algo que te viene de cajón, pero y tu esfuerzo personal queda de lado. No voy tanto así. O sea, oye, de que hay circunstancias que tú no los buscas y se te presentan, oye, chévere. Pero al final del día, yo prefiero aquello de donde yo me preparo y si se me viene una buena oportunidad, bendito Dios. O sea, estoy en las condiciones de poder asumir esa oportunidad porque me preparé. Pero si no, por más que te conspire no sé cuántos astros, si no te preparas, entonces ¿para qué? Amigos, entonces aquí es la parte donde yo les hago una total recomendación cuando ustedes, estoy hablando a los jóvenes, quieran escuchar una buena palabra, tal vez no tienen a ese referente familiar que les pueda aconsejar. Busquen en internet, pero también busquen bien. O sea, no vamos a buscar a personas que nos dicen que todo es fácil, que todo va a ser perfecto de la noche a la mañana. Todo cuesta, ¿no? Todo tiene su precio. Tal vez, por ejemplo, hasta aquí, ¿no? Ustedes van a ver el video ya editado, pero hay una mala noche, hay tiempo de Edwin que ha venido de lejos, mi compañero Pablito, que le agradezco mucho. O sea, no es que todo sea de la noche a la mañana. Usted también para hablar tuvo que leer muchísimo para traer ese nivel de elocuencia. Entonces, si es que desean a alguien de quien van a aprender mucho, por favor, sigan las redes de Edwin Mauricio García. Vamos a dejar aquí va a estar todas las redes. ¿Qué nomás tenemos, hermano?
Estoy en YouTube, Ya. casi de OnlyFans, ese todavía no lo Ya. todavía no. Hermano, es que hay que entrarle al negocio. Sí. Pero De tiburón. TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, sí, prácticamente como en las más conocidas, Las ¿no? más conocidas. Entonces, amigos, les acordé la invitación. Yo sé que muchos se van a quedar con ganas de seguir aprendiendo más, porque realmente aquí, o sea, cada 10 minutos yo, cuando termine esto, voy a ir anotando para comenzar a aplicar en mí. Hermano, no quiero, o sea, cerrar este episodio sin antes pedirle, porque les va a ahorrar mucho tiempo y a mí también, 10 o 5 libros que usted nos recomienda. ¿Sobre qué? No, los que en su vida en general, porque, o sea, algo que yo debo mencionar es que, al igual que uno entrena, ¿no? Para ser un líder de hogar, para servir a Dios, el tema de finanzas también al final puede ir para Dios, ¿no? Ujú. Administrar bien el hogar. Entonces, algo que al fin y al cabo te haga ser un mejor ser un mejor ser. En Sí, general, mira, hermano. por ponerte un caso, ¿no? Inclusive es entender que si hablamos de finanzas, hasta la misma Biblia te da unos consejos financieros brutales, Wow. espectaculares. Mira, hubo un texto que a mí sí me marcó mucho para mi vida financiera. Es esta historia, esta parábola, donde viene un rey, un hombre rico, tiene 3 trabajadores y se va de viaje. Antes de eso le dice, mira, a ti te dejo 5 talentos, a ti te dejo 2 y a ti te dejo 1, ¿ok? Y me voy de viaje. Tiempo después volvió, les dijo, a ver, ¿qué hicieron con los talentos que te di? Señor, me diste 5, pero yo sé cómo eres vos. Me puse a trabajar, aquí hice 5 más, toma. Ok, pase a la fiesta. Luego, pero le dijo, oye, siervo fiel, qué cosa más buena, ¿no? Qué gusto haberle dejado. El que tenía 2 le dijo, mira, me dejaste 2, aquí hay 2 más. Hice mis inversiones, mis negocios por aquí está. Contento, pase por favor. El que tenía 1 le dijo, tuve miedo. Así que lo enterré y aquí está, lo que usted me dio, tema. Y dice que este señor se enojó. O sea, y le dijo, vago, necio. Dice, quítenle al que tiene 1 y dénselo al que tiene 10. Porque el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. ¿Ok? Entonces yo comprendí que, a ver, yo solo hacer la pregunta cuando doy mis conferencias, ¿quién quiere ganar más dinero? Todo el mundo levanta la mano. Sí. Y yo les digo, pero si con lo poco que ganas no le demuestras a Dios que eres un buen administrador, ¿cómo quieres que Él te dé más? Si con eso poquito no administras bien, aprende a administrar lo poco que tienes y Él te dará más. Ese es el mensaje del texto también. O sea, el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. En este sueldo que tengas, no sé, 500, 1000, no sé, lo que sea, lo que tú ganes, demuéstrale a Dios que eres un gran administrador. Y cuando se lo demuestras a Dios, Él te va a poner más, te va a poner más, te va a poner más. Por eso yo te digo, yo soy un muy buen productor. No es que sea un pésimo administrador, para nada, sé moverme. Pero mi esposa me supera en eso. Entonces, es mi capacidad de producir y la de ella de administrar. ¿Ok? Y sumamos eso. Pero igual, y si eres soltero, aprende a administrar. Entonces, hay cursos de contabilidad, de finanzas, de administración. Vale la pena hacerlo, hay buenos libros. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del tema financiero. Libros que yo recomiendo. Número 1. Los secretos de la mente millonaria, T. Harv Eker, muy buen libro, muy bueno. Ese fue uno de los primeros que leí, me encantó y me lo releo. Hay un autor que se llama Andrés Panasiuk. Andrés Panasiuk, él tiene un libro que se llama ¿Cómo llego a fin de mes? Muy bueno también, muy bueno. Entonces, y claro, en la línea de Andrés Panasiuk, él habla de este tema de finanzas, también lo recomiendo, ¿no? Ya si quieres algo un poquito más pesadito, más analítico, hay un libro de Tony Robbins que se llama Dinero domina el juego. Ya. Fue, pucha, ¿saben? Es una Biblia así, hermano. O sea, me lo leí todo, pero luego él mismo dice, saqué la versión más resumida. Porque lees ese ladrillo si es un camello. Entonces, y que se llama Inquebrantable, si no me equivoco, sí, de Tony Robbins. Entonces, ahí ya tenemos como buena pauta para empezar, ¿no? Okay. O sea, de ahí, bibliografía hay mucha. Pero yo recomiendo, empieza con Los secretos de la mente millonaria, lee Cómo llegó a fin de mes de Andrés Panasiuk y el libro del dinero de Tony Robbins, ¿no? O sea, ahí la versión resumida que te digo que también le puede ayudar. Es un tema financiero, ¿no? ¿Qué otro tema más o menos quisieras? Puede ser el tema de en cuanto emocional, humano. O sea, Ya. por ejemplo, yo uno de los libros que siempre recomiendo cuando los jóvenes me preguntan es
No me puedes lastimar, es de David Goggins, no sé si has escuchado. Es uno de los, es un marín de Estados Unidos que tiene una historia muy complicada en su niñez, pero bueno, con él yo aprendí, por ejemplo, a que las cosas se ganan, pero luchando. Porque él dice, o sea, cuando tú estés cansado, ese es tu 40%. O sea, dale y dale y dale. Y las cosas no vienen por arte de magia. Si tú no va a llegarte el momento perfecto, tú vas a comenzar a crear eso que tú quieres. Entonces, algo emocional, algo que tal vez me pueda generar un cambio, aparte de la vida, ¿verdad? Claro, yo recomiendo ahí De superación. Sí, mira, por ejemplo, hay un libro de mis favoritos de John Maxwell, que es un autor experto en liderazgo, es un duro, y uno de mis libros favoritos se llama El talento nunca es suficiente. Ok, ya. Porque todos tenemos talentos, y claro, mira, cuánta gente has visto talentosos en el fútbol, Sí, pero se nos perdieron en el camino, ¿no? Sí. Entonces, El talento nunca es suficiente es un muy buen libro, y el otro libro también de Tony Robbins, Despertando al Gigante Interior, muy bueno también. O sea, él habla de algo que me gusta mucho en mí, que es el lenguaje transformacional. Al final del día, las palabras que tú ocupas en tu día a día, esas palabras, ese lenguaje condiciona tu sentir, tus emociones. Así de sencillo. Por ejemplo, un decir, ay, qué tonto que soy, está mal. Porque no, al final. No, claro, te tratas a ti mismo como un tonto, pero mira, partamos ni siquiera de la línea negativa, pero te pregunto, o nos preguntan, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien. Entonces, oye, pero ¿y la jornada? Bien. Y para describir diferentes momentos del día, utilizamos una sola palabra, bien. Entonces, ¿tu cerebro cómo lo va a interpretar? Bien. Y de hecho, es sorprendente porque existen más palabras para describir situaciones negativas, o la gente ocupa más palabras para describir situaciones negativas que positivas. Entonces, claro, y tú vas a buscar el diccionario, hay material. Oye, ¿qué tal día? Espectacular. Mira, algo que yo aprendí. Cuando tenemos esos días que están de la patada, hermanos, ¿qué tal el día? Yo aprendí a decir desafiante. Wow, o sea, Retador, sí. hasta la mente, ¿no? Claro, entonces el día que tengo es un desafío, ¿no? Desafiante. No me voy a quedar colgado. Sí, Pero, ¿qué tal el día? Y ahí sueltas todas las palabras que quieras. Entonces el lenguaje transformacional es importante. O sea, por ejemplo, bueno, ya está de intención, hermano, y creo que les confieso a todos, estaba con nervios durante la entrevista. Porque siempre he visto a Edwin dando la charla y nunca he tenido la oportunidad de hablar así. Creo que ya después de la hora estoy tranquilo. Pero, hermano, yo tengo un papá que es muy negativo. O sea, si por él fuera, él siempre me sabe decir, ay, cómo quisiera que hoy caiga un meteorito y acabe con el mundo. O sea, si yo digo, papi, yo quiero tener hijos, quiero darle nietos. Y cuando yo le pregunto a él, él me dice, ¿cómo está papi? Ah, jodido, como siempre. O sea, eso es, a uno mismo está interiorizándose eso, ¿no? De que siempre va a estar mal las cosas. Desde ahí tenemos que cambiar el chip. Y al final llego nuevamente al mismo punto, pero todo se trata de Dios, ¿no? De hacer las cosas para bien. Finanzas, hasta cuidarnos. Por ejemplo, yo le había dicho, hermano, tal vez quiero una bebida alcohólica. No, nos vamos a cuidar. O sea, aquí la cosa no es que estemos salvándonos, pero es de vez en cuando también. No, o sea, de hecho, yo nunca en mi casa... Cero. O sea, pedimos un pollo asado y me llega la cola. La tengo, todavía no la he destapado, la tengo en la casa porque pensaba llevarla a la oficina para que los chicos se la tomen. Yo no voy a decir que nunca tomo cola, o sea, más bien en los viajes me sirve una colita, o dijiste, ve, tienes colita, aprovecho. Okay. Pero, por ejemplo, para mí uno de los grandes desafíos es dejar de tomar el azúcar. Okay. O sea, para mí dame un café sin azúcar, hermano, o sea, mejor ya démonos duro porque ya, ¿cuál es el problema aquí? O sea, la reemplazo por endulzantes, ¿no? O sea, y tengo mis luchas personales, pero, o sea, soy muy cuidadoso con el licor, soy muy cuidadoso con otras cosas porque me la tomé en serio de cuidarme. Qué chévere, qué chévere. Es dedicar la vida a buscar esta excelencia, ¿no? Pero al final de todo es ser el mejor o intentar ser la mejor versión de servicio a Dios, haciéndole. Otra cosa de las que yo no entendía es cuando le preguntan a la gente, hermano, ¿a quién es la persona que tú más quieres en el mundo? Y la mayoría, o sea, hablando de padres de familia, dicen a mis hijos. Pero muchas personas me dicen, no, está mal.
primero que debe quererse es uno mismo. ¿Está bien eso? O sea, ¿cuál es el pensamiento correcto que uno debería tener? Bueno, la Biblia dice amar al prójimo como a ti mismo, no en vez de a ti mismo, ¿no? Claro, es que, hombre, o sea, y está bien el amor propio, y eso está muy bien. O sea, yo me quiero, yo me amo, yo me cuido, pero claro, O sea, y a la vez así doy mi mejor versión a la persona que amo, ¿no? es que mira, o sea, al final del día, si no te amas a ti, ¿cómo vas a amar al otro, no? Okay. O sea, a veces reemplazamos el amor propio amando a otra persona y hay que ser muy cuidadoso con eso, porque me hago dependiente del otro. Pero claro, uno, si tú me preguntas, son obviamente mis hijos, por el hecho de que uno está dispuesto a entregarlo todo por ellos. Pero, de hecho, en mi podcast yo hice una reflexión sobre ese tema. Y di algunas pautas, porque por ejemplo, cuando hablamos de los hijos, amas tanto a tus hijos como para dar la vida por ellos, pero no lo suficiente como para dejar tu mal genio que vive amargando a medio mundo. Amas tanto, claro, y tus hijos aguantan, o sea, sin duda sacrificarías tu vida por ellos. O sea, ¿por qué esperar lo peor para cambiar, no? O sea, sí, amas tanto a tus hijos como para dar tu vida por ellos, pero no lo suficiente como para bajar de peso. Para estar bien. Sí, porque hay papás que dicen, hijos, papi, vamos, pucha, el otro con la panza de la vida y se infarta, no logra compartir ese momento. Amas tanto a tus hijos como para, qué sé yo, para entregar su vida, pero no para perdonar. Vive resentido con la mamá de tus hijos, vive resentido con la familia de tu esposa. O sea, el amor me lleva a dar la vida, pero hay una manera de sacrificio más excelente también, que es cambiar por el amor a ellos y, o sea, que me haga una mejor persona. ¿Okay? Entonces, uno se está preguntando eso. Entonces, obvio, imagínate qué significa eso, que estoy dispuesto a dar mi vida por ellos, pero que estoy dispuesto a hacer por mí para darles a ellos una mejor versión de papá. O sea, en el día a día, usted tiene sus objetivos, pero al fondo, al final, todo está en ser una mejor versión cada día, ¿no? En ser mejor que ayer, por así decir. Sí, o sea, mira, de entrada tienes que saber que te vas a equivocar. Eso sí, o sea, vivir con alguien perfecto que nunca se equivoca es un dolor de cabeza. O sea, y claro, mi hija me corrige muchas veces, como te digo, yo tengo mis luchas personales, soy temperamental. Entonces, yo soy de los que, mira, aprende eso. Cuando una persona conduce, por su manera de conducir su vehículo, tú aprendes mucho de esa persona. Ok, porque muy rápido, es muy impulsivo. Sí, o sea, por cómo se comporta y todo. Y yo soy el man de que pitaba. Y claro, y te topas con otro ahí, te enganchas y yo no le dejo pasar y se cierra. Yo soy muy así. Hasta que un día vi a mi hija también más chiquitita que se asustaba de eso. Y me decía, papá, ¿pero por qué peleas? Entonces, no puedo dejar que mi hija tenga esa herencia mía. Entonces, claro, aprendí a quedarme callado y peleaba con las miradas. Sí, es bastante. No, pero tengo que avanzar, ¿ok? Entonces, y claro, mi hija me dice, esto no está bien, papá. Está bien, mi amor, ya, ¿ok? Entonces, o sea, si quieres que te corrija alguien, cásate, hermano, porque tu esposa te las va a decir desde la A hasta la Z completamente. Entonces, sí, siempre tengo en mi familia quien me hace la retroalimentación, ¿no? Y es parte de la lucha del día a día, pero en aquello que yo pueda avanzar, avanzamos, ¿no? O sea, mira, la perfección total, o sea, no se va a alcanzar, pero cada día ser mejores sí podemos. Y lo bueno es que siempre hay una nueva oportunidad, ¿no? Al menos claro, nosotros seamos conscientes. Mira, hay una frase bonita que decimos los psicogenealogistas, porque mira, en otras ciencias, cuando tú tropiezas con la misma piedra, digamos en psicólogos dicen, es otra vez lo mismo, otra vez la historia. En psicogenealogía, cuando tú tropiezas con la misma piedra, decimos, excelente, hermano. ¿Por qué? Porque es otro recordatorio de que tenemos que empezar a trabajar algo, ¿ok? Y tenemos como esa oportunidad. Wow, la verdad me rompe la cabeza. Amigos, estamos ya llegando a los últimos minutos de Mundos, hermano. Desde ya hacerle una cordial invitación para cuando regrese a Méndez. Encantado. Esperemos que esté esto mejor. Esperemos que ya estemos por el capítulo 15 con más experiencia. Bueno, ¿cómo es la agenda? ¿Cuándo regresa? Si Dios quiere. Pues bueno, técnicamente ahorita tengo agendado un encuentro de jóvenes de la Amazonía. De ahí
Pues, ¿qué más tengo en mente? Pues algunas invitaciones que se están todavía gestionando, que estamos coordinando agenda. No tengo todavía fecha para regresar a Méndez, pero tengo un amigo grande que es Padre William y cada vez pues voy ganando más amigos, tú y otros que voy conociendo acá. Y pues no estará lejos el día que los vuelva a visitar, ¿no? Ojalá, ojalá. Y avancemos con mundos nosotros para ver si algún rato también le podemos visitar por allá. Encantado. Vamos a no manifestar, pero a ponernos a trabajar duro para eso. Hermano, ya llegando a las últimas partes y perdón que yo me robe este tiempo para aprovechar y sacar mis dudas. Por ejemplo, cuando yo me reuní, y hablando ya del tema financiero, yo me reuní con 21 años y Evelyn es mayor a mí con 5 años, o sea, yo tenía 26 años. Y yo ganaba $300, el arriendo del cuarto era de $200. Y teníamos un crédito de 200. Y Evelyn tenía esta tablita, pero más pequeño. O sea, de $500 que ganábamos, pagábamos 450 más o menos. Y esos 50 que había, yo utilizaba para que Evelyn entrene con los 25 que sobran. Y con los otros 25, dije, me voy a sacrificar como sea. Yo seguía estudiando en la universidad, pero no quiero que Evelyn pierda lo que le daba el papá. Y ahí viene otro tema importante. Ella me decía, yo no quiero un hombre que sea menos que mi papá. Y verle a mi suegro y con todo el corazón, justo hoy día está cumpliendo años. Renato, de verdad, le quiero mucho, le estimo demasiado y para mí siempre es un aprendizaje verle. Me puso un reto grande. Entonces yo decía, a ver, si ella viviendo en su casa iba a entrenar, se hacía limpiezas faciales, que entre las dos cosas se hacían $50, yo no le voy a dar menos. Y así pasó 9 meses hasta que Evelyn me dijo, Johnny, mira, yo te quiero mucho a ti, pero estás panzón, comes comida chatarra, ya no te importa nada de entrenamientos, ya no te cuidas nada. Y yo le dije, pero Evelyn, yo me estoy sacrificando por ti, para que tú estés bien. A ti, o sea, tú no sientes físicamente el cambio de ahora vivir así, ajustados. Y ahí me di cuenta, o sea, que el amor propio y el amor que la pareja, porque ella me tuvo que decir, Johnny, ok, mira, yo no me di cuenta, yo sacrifico mis limpiezas faciales, pero vamos a entrenar. O sea, yo te amo, yo quiero que tú estés bien. O sea, yo nunca me puse en eso. ¿Cómo? ¿Qué consejo usted me hubiera dado en esa época, por así decirlo? Yo debía desde un principio ir a entrenar los dos. ¿O qué debía? O sea, aquí hay algunas cosas. Primero que todo, por ejemplo, si tú vas a tomar la decisión de vivir con una persona, o sea, el amor va de cajón, porque si no, esa vaina es medio sospechosa. ¿Ok? Ya, el amor ya está. Queremos irnos a vivir juntos, nos casamos, no nos casamos. Bueno, vean ustedes cómo lo hacen, ¿no? Pero ya viviendo juntos, tú tienes que entender, o sea, que aquellos que te dicen que el amor lo puede todo, tengan cuidado. Porque los antiguos, nuestros abuelos, con sabiduría nos preguntaban, cuando uno llegaba con toda la cara de estupidez, decir, papá, me voy a casar, o sea, porque uno está enamorado, uno está dopado. Y muy sabios nuestros viejitos, de las primeras preguntas que nos hacían es, ¿y de qué van a vivir? Porque de amor no se vive. Entonces, o sea, es una verdad que duele. Sí, es que es tal cual. Y el casado casa quiere. Entonces, claro, mira, yo no digo que mi historia tiene que ser la de todo el mundo. Te cuento lo que yo viví. Yo conocí a mi esposa cuando ella estaba terminando su maestría, pero ya trabajaba. ¿Okay? Ella trabajaba y estaba estudiando. Fue a Quito a hacer su maestría. Yo ya llevaba años viajando, dando conferencias, etcétera. Entonces no me iba nada mal. Y entonces cuando tomamos la decisión de casarnos... fue muy maduro. Sí, nosotros nos pagamos todo, punto. Claro, hubo gente que, no, te quiero tanto que te voy a dar este detalle. Bienvenido sea, pero no es que yo te lo pido, tú me lo quieres dar. Pero los pagos, nosotros pagamos nuestra propia boda. Y luego tú te casas muy rico, pero... O sea, entras a vivir y ya tienes que ese fin de semana ir a hacer mercado. Claro. Y ya te das cuenta de que necesitas algunas cositas. Uy. Entonces, de lo primero que te hubiese dicho, perfecto, mira, ya estás listo emocionalmente para empezar un hogar, nos amamos, etcétera, perfecto. Lo primero que te hubiese dicho yo es, a ver, primero sanen sus heridas personales, sus traumas, sus miedos, etcétera. Luego de eso, ¿tienes la solvencia económica? Entonces, no, pero algunos te van a decir, pero es que hasta ganar tanto, bueno, pero por lo menos poder subsistir. Si aún así me hubieses dicho, o sea, no, pero es que aún así vamos a vivir porque nos vamos y yo gano tanto y tanto. Entonces, tienes que saber
que este es el presupuesto y dentro de eso van a tener que aprender a administrar bien. Y pero si de aquí a mañana se van a sacar en cara que tú ganas menos, que yo gano más, que tú no aportas, o sea, eso va a ser un castigo. Desde el inicio sabían cuánto ganaba cada uno. Por eso esa conversación financiera se tiene antes de vivir juntos. Y al final eso también es fidelidad, ¿no? Eso es amor. A ver, porque al final del día yo no quiero, te amo tanto que no quiero que pases hambre. Te amo tanto que quiero verte bien, ¿ok? Pero obviamente las dinámicas de soltero no son iguales que las dinámicas de casado. Porque de soltero dice, yo me doy, pues, los maquillajes y todo eso, la ropa, etcétera. Pero ya cuando te casas, hombre, o sea, hay otras necesidades y otras prioridades. Y yo, por ejemplo, dije, ok, yo sacrifico todo, yo no voy a entrenar. Y yo le decía a ella, y ahí yo pequé, ¿no? Le decía, no, es que yo no quiero entrenar porque, no, ya no me gusta, pero era para que ella siga yendo. Pero ella no lo vio así, o sea, ella me decía, chuta, ya no le interesa nada, ahora que está reunido. Claro, pero es que mire, es que hay que entenderlo, por eso te digo, siempre hay que entender un contexto. Entonces, ella, tú sacrificándote para ella. Y ella nunca lo... No, claro, o sea, pero al final, pero en el sacrificio que hago yo me voy deteriorando. Y ella se mantiene fitness, se mantiene linda, se mantiene todo, pues y yo me voy perdiendo. Entonces, claro, ¿qué tipo de amor propio es ese? Entonces hay que ser muy cuidadosos. Entonces, eso por ese lado. Entonces, por eso existe la palabra presupuesto, por eso existe la palabra organización, porque yo te hubiese dicho, a ver, ¿quieres verte bien? Correr no cuesta plata. Y nunca... ¿Okay? No, sí, oye, mira, o sea, a mí me regalaron una vez un par de mancuernas, todavía las tengo en mi casa. Entonces, mira, correr no te cuesta, te pones tus zapatillas, vas y vienes. Esta mañana salí a correr y me regresé, eso no te cuesta. Hacer flexiones de pecho y abdominales no te cuesta plata, ¿ok? Entonces ahí tú puedes hacer ejercicio, pones un video en YouTube y sigues haciendo. O sea, si es que quieres estar bien. Y uno se olvida las cosas. O sea, no, claro, o sea, es que mira, cuando hay plata, hay plata. Yo sé lo que es tener y lo que es no tener. Entonces, o sea, ahora sí, me pago el gimnasio, voy con mi esposa, pero llego al gimnasio, re cansado, no tengo ganas, pero lo aprovecho. Ya cuando levanto el primer peso ya me fui de largo. Pero... o sea, podemos hacerlo. Hay cosas que podemos darnos y sin embargo no lo hacemos porque, o sea, nuestro día está tan a full y nuestras actividades que decimos, bueno, ya en otro momento nos compramos algo, compartimos algo, ¿no? Pero en el caso que tú me decías, o sea, uno lo hace por amor, pero el amor tiene que llevar a que el otro esté bien, pero sin sacrificarte en punto de que tú te destruyas, ¿okay? Y el punto de que la otra persona no pierda, ¿no? Ese gusto, porque también claro, por gusto, ¿no? Mira, ¿qué ayuda a que la pareja se mantenga? Un elemento clave, el amor, la admiración. Entonces, cuando ella dice, pues pucha, pero es que mira, yo voy al gimnasio porque se sacrifica, pero él se queda haciendo ejercicio en casa. ¡Wow! O sea, ¿qué es eso? Sacrificio. Obvio, ¿ok? No quedarse triste y la otra. Dices, mira, o sea, yo he visto fotos de matrimonio, el tipo flaco lo veo ahora, pues pucha, tiene una panza que le llega a las rodillas. Entonces, que desnudo igual no hay problema, no se le ve nada. Entonces, oye, tenemos que cuidarnos, ¿no? Y ahí va una parte, pasando a otro tema, de que cuando termina, ahí vuelven al gimnasio las parejas. O sea, pues sí, muchas veces, ¿no? Claro. ¿Por qué esperar? O sea, es lo mismo que usted dice, o sea, de que te amo tanto que me sacrificaría por ti, mi hijo, ¿no? Pero al mismo tiempo, no te amo tanto, pero cuando terminemos yo me voy a poner bien para que veas y regreses. O sea, claro, pero es que mira, volvemos al punto que tú me decías. Decidiste empezar una vida en pareja, de viviendo juntos, pero hay elementos que sí es importante hablarlos, ¿ok? Nuestras finanzas, nuestra economía, porque hay parejas que empiezan y dicen, con lo poquito que empezamos, pero arrancamos los dos. El casado casa quiere. Entonces, mira, es interesante lo que te dijo tu esposa. Yo quisiera un hombre que supere a mi papá. Entonces, ¿qué significa? Las mujeres tienen un estándar, quieras o no quieras. Entonces, y hay algo que yo he aprendido siempre, o sea, díganme tradicionalista, digan lo que sea, o sea, pero para mí, o sea, el hombre es cabeza de hogar. Sí. Y entonces, y mi función como varón, como hombre de mi casa, es proveer. Yo tengo que proteger a mi familia, tengo que ser cabeza espiritual de mi familia. Entonces, ya te digo, o sea, gracias a Dios puedo hacerlo ahora y proveo, pero no solo tengo que proveer pan, techo, ropa. Tengo que proveer también alimento espiritual. Tengo que proveer un ambiente agradable para mis hijos, ¿ok? Entonces, tu función es proveer también. Proveerles lo mejor que puedas. Endeudarte para vivir una vida falsa, no es la idea.
Entonces, porque si eres buen administrador, empieza a crecer el dinero. Pero esas conversaciones tienes que tenerlas. Claro. Es inevitable. O sea, y eso es parte de la confianza que uno debía tener en pareja, Claro, ¿no? Porque claro. ya es prácticamente 6 meses y ella también como para decirme, oye, ¿por qué no entrenas? Y yo ahí, es que es por ti. No, pero si es por mí, entrena porque yo quiero verte bien. Claro, obvio, sí. ¿Cuánto se hubiera evitado hablando de eso desde Sí, pero claro, pero imagínate, claro, es entender. O sea, el acto de amor tuyo es legítimo, está bien. Pero en el diálogo tú dices, oye, gracias, de verdad. O sea, veo que te has sacrificado para que yo vaya, pero me gustaría, pero no me gusta ver que tampoco te vas haciendo más lento, vas engordando. Entonces, el amor entre los dos te lleva a buscar caminos. Dentro de la etapa en donde recién nos reunimos, yo ganaba 25 a la noche trabajando en una discoteca. Y cuando yo estaba libre, o sea, soltero, mejor dicho, no libre, trabajaba a la noche y después de eso me iba con mis amigos al remate, que se dice, después de las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Y ahí gastaba los 25 que ganaba. Y el rato que ya me reúno, esos mismos amigos, Johnny, ya, o sea, y estaba cuadrado los $200 del mes. Y se me ocurre a mí, digo, bueno, no puedo darles 25, pero voy a comprar 2 cervezas. En la discoteca vale $2.50 la cerveza, son $5. Llego esa noche con $20, cuadramos y $5 faltaban al mes y era bastante cuando uno se reúne. O sea, cómo uno supera esos sacrificios y cómo uno entiende que ya no es lo mismo. Mira, es parte de la madurez. Cuando, o sea, tú decides hacer tu vida con una persona, tú tienes que entender que el casado tiene que vivir como casado. Entiéndase, no amargado, no triste, no encerrado. O sea, pero tus dinámicas de soltero de estar con tus amigos cambian completamente. Porque ahora, o sea, tienes una esposa con la que quieres compartir. No es que tengas, o sea, no es que sea mal que tengas amigos y salgas a pelotear, por ejemplo. Pero si ya eres una persona que tiene un compromiso y quedarte en la madrugada con amigos bebiendo, eso, o sea, no va a ayudarte a tener un buen hogar, ¿ok? Pero tú sabes que en esa salida gastas el dinero que ya no es dinero tuyo, es dinero de tu casa. ¿Ok? Qué chévere. Entiendes que el dinero es dinero de la casa. No, ¿Ok? no es dinero. Así, mira, por ejemplo, hubo momentos en mi relación, o sea, en mi matrimonio, en que, digamos, yo ganaba así y mi esposa ganaba así. Ya. O sea, pero nunca nos reclamamos eso. ¿Por qué? Porque el dinero es nuestro. Oh, muy bien. Entonces, es nuestro dinero. ¿Ok? O sea, yo Se puedo acabó tomar, el mío. gastar, sí. Sí. Soy un error muy grande sacar en cara. Eso es lo peor. Sí, pero es que mira, hay gente que te va a recomendar economías separadas y si lo sabes entender, hasta pudiese ser, me explico, o sea, porque hay gente que te dice, mire, yo tengo algo, yo puedo gastar de acá, listo, o sea, gástalo, pero no es tu sueldo el que te gastas, o sea, yo aparto un poquito para un gasto que de hecho muchas veces mi billetera está vacía porque compré mercado toda la vaina y voy a ver y luego está llena. Yo, pucha, esta billetera es mágica. Es la billetera de Doraemon, dije. No, mi esposa a veces toma, saca dinero y la vuelve a ponerme, recarga mi billetera. Qué chévere. Dice, porque tenemos que tener por cualquier tema, sales, necesitas ya, ¿ok? Pero tienes que entender que tú trabajas para un proyecto común. ¿Cuál es el objetivo acá? Cuando tú ya estás formando un hogar, formando una familia, entonces tú sabes que trabajas para un proyecto común. Entonces, no es que, o sea, no puedes tomar, pero siempre que tengas la certeza de que obviamente ya cubres las necesidades de todos y de, bueno, puedo darme un gusto, porque también para eso trabajas, pero no te das el gusto sacrificando las necesidades primero. Eso te ayuda a llevar un orden financiero en casa. Y con esto cerramos lo que es Mundos, el capítulo número 4, una reflexión muy grande y a mí me queda de que cuando ustedes forman un hogar, aparte de ser el amor de su vida, es su compañera, ¿no? Claro. Y trabajan para un mismo proyecto que es la familia. Amigos y amigas, hemos cerrado este capítulo número 4. Para mí fue realmente un honor tenerle a Edwin Mauricio. Justo le decía, hermano, mi intención era ir con gente que yo admiro de Mentes, luego de la provincia, luego ya a nivel nacional, pero Dios es así. Y en el capítulo número 4 tuve el honor de tenerle a Edwin Mauricio, que ya es ecuatoriano, pero viene desde Colombia también. Estamos ahí. Mi estimado Edwin, muchísimas gracias. Y espero que el próximo capítulo disculpará cualquier cosa, como decimos acá nosotros los mendeños. Estoy muy agradecido y espero que no solo para mí haya
servido este episodio a muchas personas que quieran mejorar su mundo y conocer un poquito del mundo de Edwin Mauricio. Para ti también, ¿no? Muchas gracias. Dios te bendiga. Gracias. ¿Algún mensajito final para las personas de Méndez y del Cantón y de países? Bueno, acá Méndez, que me ha encantado venir, que ha estado calentico, sudo como testigo falso cuando llego, pero estoy muy contento de poder participar acá en la novena. Espero poder venir, y a toda la gente que está viendo este video en las redes sociales, sigan el canal, por favor, suscríbanse, compártanlo, porque hay información muy valiosa, no solamente de esta entrevista, sino de tantas otras que vendrán. Muchísimas gracias a la profe que siempre está cuidando esta vez. Cada semana nos da algo, nos dio la carpetita, justo el dibujé. Sí. Y esta vez agregó una plantita. Ella se comprometió a que en cada capítulo va a mejorar algo del ser, entonces está siempre pendiente. El primero pintó, el segundo carpeta, y ha seguido mejorando y siempre preocupada por estos detalles. Bueno, antes un saludo y agradecimiento a Pablito. Nos está ahí las otras cámaras. Muy bien, muy bien. También la persona que ha estado en las cámaras, Pablito, que Dios te bendiga, hermano. Ese proyecto es maravilloso, que siga creciendo, porque no solamente es quien está al frente, sino quien está tras cámaras. Es un trabajo muy grande, así que Dios te bendiga. Muchas gracias. Quería que venga. Gracias, Carlito. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Amigos, ya se acerca la temporada navideña y JK Tendencias by Carito Parra lo saben. Estaremos premiando a todos nuestros clientes que adquieran un valor de más de $15 en compras para que sean parte de un sorteo por un pavo navideño. Así que JK Tendencias, más cerca de ti.